este último tiempo ha habido mucha gente haciendo pan. Hay gente que hace pan amasado, hay gente que hace pan integral, hay gente que hace pan de dobladita, hay gente que hace pan de molde. Y la mayoría de los diseñadores están haciendo un tipo de pan en particular. Están haciendo pan toné. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí vamos por el quinto capítulo de Diseñores. Hola Frank, hola Vlad, ¿cómo están chicos? Bien, bien. Hello, ¿Cómo hello, hay tú, hello. Joel? Mitad de temporada, Bien, bien. weón. ¿Hay cachado? Mitad de temporada. Mitad de temporada, como en temporada. las series, mitad de temporada. Acuérdense, cuando estén escuchando este capítulo, el próximo año, la gente nueva del podcast, y digan, oh, en este momento, en la mitad de temporada, estos weones. ¿Cachai? y nosotros vayamos con la semana número 60 y ustedes estén recién en la 5. Piensen eso nomás, nada más que eso. Ahí se los dejo. Vamos por esa semana número 60 entonces. Ojalá. ¿Cómo estáis, Frank? Bien, cada día más gordito con los panes que hago. Las dobladitas que mandaste el otro día. Sí. Sí. Oye, pero es verdad. Mucha gente haciendo sus diseños de comida. Y así todos ahí gorditos, corriendo poco, comiendo mucho, harta serie. Vamos directo al futuro de Wall-E, ¿no es cierto? Claro. Vamos para allá. Chicos, lo que nos convoca hoy día, tenemos un tema powerísimo y muy conflictivo. Así que espero que nos agarremos y nos saquemos los pelos en este capítulo. ¿Es necesario estudiar en la universidad para ser diseñador? Versus e-learning. Chan. ¿Qué les parece este tema? Interesantísimo, estimadísimo Joel. ¿Qué opinión les vale? Jimmy McGill estudió por correspondencia y mira dónde llegó. Jimmy McGill, para que vayan anotando. Mira, yo no sé a dónde llegó. Jimmy McGill es Saúl de Better Call Saul, por si no lo saben. No entraron en la referencia. No cachamos. Yo más allá de Breaking Bad no pasé. Better Call Saul me sigue constantemente en Netflix, pero no le he dado el click. Yo tampoco. No le he dado el click. La verdad. No se arrepentirán. Muy bien, vamos para allá entonces. Chicos, ¿cuánto sabía cada uno de ustedes antes de estudiar diseño? Porque ustedes estudiaron, ¿verdad? ¿Terminaron sus estudios? ¿Son profesionales titulados o quedaron a media? ¿Cómo sería? Iba a decir que Frank partiera, pero ya que me dio la pelota a mí, yo no sabía. No, después andáis llorando ahí, que no te damos la palabra. No, yo no sabía nada, la verdad, de las cosas. No cachaba nada. Cuando entré a estudiar, decidí que iba a estudiar en segundo medio, en realidad. Cuando estaba en segundo medio, fue a la Universidad de Santo Tomás a dar una muestra de sus carreras y tenían diseño gráfico. Y ahí, cuando ellos fueron a la sala a mostrar de qué se trataba la carrera, yo dije, yo quiero estudiar eso. Porque hasta antes de eso quería estudiar licenciatura en artes plásticas. Finalmente me fui por el lado del diseño y entré sin saber nada. Era bueno para el dibujo, la clásica. Mira tú, ¿quién lo diría que fue así? Yo no tenía idea, conociéndote lo que te conozco, no tenía idea que había sido así tu captación y tu encuentro con el mundo del diseño. Sí. ¿Y tú, Frank? Yo fue natural, yo creo. Partió cuando yo entré a primero medio, que para los estudiantes, o sea, para los audio escuchas internacionales, primero medio es lo que uno entra a estudiar más o menos a los 13 años, 13, 14 años. Yo entré a un colegio que se llamaba la Escuela Nacional de Artes Gráficas. No, ¿fuiste a la Escuela Nacional de Artes Gráficas? Sí. ¿Cachai que yo me pegué puñalada en el pecho cuando me enteré que existe ese colegio? Porque fui toda la vida un científico humanista y cuando traía compañeros en diseño me decían, no, yo fui a la Escuela de Artes Gráficas y nosotros ya cachábamos freehand o ya cachábamos imprenta. Yo decía, ¿qué hice 4 años de mi vida? No, 5 porque para colmo repetí un curso, pues, bueno. Entonces, no, sí, me agarraba la cabeza mal. Bueno, pero en mi caso no fue tanto una alegría porque yo escuché el nombre Artes Gráficas, dibujo. Bacán, me van a enseñar a dibujar. Lo que yo no sabía es que Artes Gráficas era un código para decir Industria de la Imprenta. Porque no se llama Escuela Nacional de la Industria de la Imprenta, no sé, pero yo estudié ahí, ¿cachai? Entonces cuando estudiaba ahí,
Yo aprendí a usar Photoshop. En la época en que yo estudié, nos preparaban de manera, ¿cómo decirlo? De manera global para desenvolvernos en el mundo de la imprenta en donde quisiéramos. Porque antes de eso había especialidades. Podría salir para carné al suelo, podría salir para trabajar en linotipia, podría salir para trabajar en preprensa, para trabajar en offset. Desde la época en que entré yo era un título más, o era una preparación más uniforme. Entonces yo siempre elegí la parte de preprensa. Entonces trabajé un par de años, incluso mientras estudiaba diseño, yo trabajé en preprensa. Entonces la parte técnica del diseño yo ya no quiero que suene como arrogante, pero ya la manejaba, ya sabía usar Photoshop, sabía cómo preparar un documento para imprimirlo, sabía todas esas cosas que uno tenía que hacer y que te enseñaban, y que a los compañeros en diseño se le hacían muy difíciles. Yo casi ya me peinaba con eso. Claro, que antiguamente te lo enseñaban, de hecho, entre finales de primero y de hecho principio de segundo año. Recién empezaba ahí como a ver como software. Claro. Entonces, gracias a estudiar ahí y trabajar en preprensa, me tocaba recibir diseños de agencias. Y ahí yo conocí lo que era el diseño gráfico y dije, no, yo quiero trabajar en esto. Porque al mismo tiempo, mis sueños de ser dibujante, mi mente racional lo negó. Dijo, no, aquí en Chile ser dibujante probablemente no es buena idea. Sobre todo si vengo de una familia sin mayores recursos que me puedan sostener si es que me voy a la chucha trabajando en dibujo. Claro. Cosa que no es por sonar así despechado, pero mucha gente del ámbito artístico que hoy día se dedica a la ilustración se pudo llegar ahí por tener cierto privilegio de colchón, soporte. Mis papás me van a pagar la carrera, o si me va mal, no sé, me van a cuidar. Cosa que yo no tenía, y dije, no, si voy a dedicarme, tengo que elegir una carrera que más o menos me guste y más o menos tenga proyección. Así fue como llegué al diseño, y creo que fue una buena elección, porque después con el tiempo intenté trabajar como ilustrador y me di cuenta que no tenía dedos para el piano, o que sí los tenía, pero no me gustaba que me dijeran qué dibujar, que me gustaba dibujar lo que a mí se me ocurre, y amo el diseño ahora porque puedo hacer un trabajo interesante, ponerle corazón mientras estoy diseñando, y al momento que lo termino me importa nada lo que pase con ese diseño. Háganlo, tira, no me importa. Buena. Bueno, en mi caso yo me encuentro con el diseño, la verdad, bastante tarde. En relación a lo que ustedes mencionan, yo sería el que se vino a enterar del diseño gráfico en cuarto año, cuarto medio, teniendo ya 18 años, 17, yendo a cumplir los 18. Cumplo en noviembre, por si acaso, por si alguien quiere mandar regalo. Entonces estaba en ese entonces con 17 años en cuarto medio, estudiando científico. No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era por el lado científico. Estaba metido como el lado de las matemáticas. Científico, matemático, creo que era el plan en ese entonces en el liceo. Y yo iba para biólogo marino. Biólogo marino. Desde muy chico mi viejo me inculcó mucho el tema de la curiosidad por el mundo animal, el mundo, el espacio, el universo y todo el cuento. Y el mundo animal principalmente fue influido por Jacques Cousteau, que veía de alguna manera sus documentales. Era muy chico cuando veía sus documentales. Y este compadre era, por decirlo así, eran los primeros pasos de National Geographic y Discovery Channel, por decirlo así. Eran los primeros documentales que podía ver, que yo tuve acceso. Entonces rayé mucho con ese mundo y como que siempre vine en esa parada. Y como viví muchos años también en el sur, cuando chico, tenía toda la volada de que iba a regresar al sur. A trabajar como biólogo marino. Pretendía descubrir especies y todo el cuento y andar metido debajo del agua. Y resulta que en una conversación, de haber sido por ahí por junio de ese año, del año 97, conversando con mi vieja, conversaciones de sobremesa, mi vieja me dice así como: hijo, ¿se ha dado cuenta usted de que habla sin parar, de que siempre está como comunicándose y todo el cuento, y como que le gusta ese cuento, y dibuja mucho y como que le va bien con eso, y como que tiene esas habilidades plásticas? ¿No será que hay alguna carrera que tiene que ver con esas habilidades y que las podría explotar? Ahora,
comparando mis promedios, mi promedio biología y matemática entre el 5.8 y el 6.2, ahí me movía, entonces no era muy destacado, pero tampoco era penca. Pero para allá iba y todo lo que tenía que ver con expresión o creatividad me iba súper bien, ¿cachai? Y como que de repente estaba ahí el tema. Y efectivamente, me puse a buscar, encontré di con el perfil del diseñador gráfico, lo leí y fue como un poco lo que decías tú, Fran, de... Oye, parece que es esto lo que soy, ¿cachai? Así como, y lo que quiero ser profesionalmente, ¿cachai? Y fue como, wow, ¿cachai? Así muy Illuminati, muy en la, o sea, muy iluminado, Illuminati, ¿eh? Muy en la volada de, ¿cómo se llama? Como, qué buena conversación tuve con mi vieja en ese entonces, y eso me ayudó un poco a darme cuenta de que mi perfil profesional como que iba para ese lado. Así que ahí me encuentro con el mundo del diseño, empiezo a buscar y curiosamente también termino dentro de muchas universidades consultando en dónde podía estudiar, en Santo Tomás, y me doy cuenta que como que aquí podía ser. Oye, ¿por qué gráfico y no industrial o de moda o textil? Leyendo el perfil, como te digo, el perfil como que hablaba de este comunicador que trabajaba en campañas creativas, que iba ahí de la mano como con la publicidad, que tenía mucho que ver con el tema creativo y con el tema de... En ese entonces te lo indicaban como hacia el lado del dibujo, pero después me di cuenta que obviamente no era tan así. Y la carrera se llamaba diseño gráfico y publicitario, ¿cachai? En este caso lo que yo estudié. Así que también había harto de marketing ahí, todo el cuento, harto de psicología, sociología, como que te incluía esas mallas en esos años. Y nada, como que coincidí con eso, me hizo mucho sentido. Terminé dando la prueba de aptitud académica. Y... el carné al piso. Sí, obvio. Me fue súper bien igual en la prueba y todo, pero... lo triste fue de que me la pedían rendida solamente para entrar. Una universidad privada, y me decían, no, con que la hayáis sacado, aunque saqué asteriscos, pero que la tenéis que tener rendida. Y ahí después nos dimos cuenta de los estragos que causaba también adentro cuando teníamos matemática básica y estadística, y todos daban bote y básicamente nadie sabía. Con suerte multiplicaban muchos compañeros y sufrían con las matemáticas. Y a mí por suerte me iba bien, ¿cachai? Sin ser genio me iba bien. Oye, ¿y dónde estudiaron ustedes y por qué eligieron ese lugar? Joel, por favor. Ya, bueno, y completando la idea, yo llegué a Santo Tomás, en este caso a Universidad Santo Tomás, hoy día está en instituto solamente la carrera, y llegué a esa buscando la verdad, buscando el perfil, como que leyendo como estas descripciones que hacían. Me puse a buscar en el diario, encontré unas cuantas universidades y un par de días me salía a dar la vuelta así como por el centro de Santiago, pasando por estas casas de estudio y preguntando un poco de qué se trataba y todo el cuento, y fue como un tema de feeling. Yo soy muy en ese sentido de guata con las cosas, de que de repente miro algo y me genera la tincada y digo como que es aquí y es aquí, ¿cachai? Como que me pasa un poco eso. Y resulta que llegué ahí, como que hice buena onda con algunos profes que estaban ahí, que nos explicaron de qué se trataba, etcétera. Y terminé estudiando ahí, ¿cachai? Ahora fue heavy porque obviamente significaba en ese entonces mensualmente 180 lucas. Y ponte tú que el dividendo de ese entonces, no sé, de haber andado como en las 220, entonces era como pagar 2 dividendos de un minuto a otro para mi familia, cosa muy complicada, ¿cachai? No venía de una situación muy acomodada, entonces era complejo en ese sentido el escenario que se venía, por ende, que si ella estudiara esta cuestión tenía que rendir. Ahí ya tuve las primeras conversaciones con mi viejo me decía como, ¿y esta weá qué vaya a hacer? ¿Cachai? ¿De dónde vaya a sacar la plata con esto? ¿En dónde se trabaja? Etcétera. Y ahí me tocó empezar a dar un poco la pelea de empezar a entender bien de qué se trataba, ¿cachai? No sé para ti, Vlad, ¿cómo fue? Yo tenía 2 opciones. Mi primera opción era estudiar en la Chile y mi segunda opción era estudiar en el Duoc. No tenía más opciones, la verdad, las cosas que nunca pensé más allá de eso. Y la opción de la Chile nació cuando me di cuenta que me podía haber ido bien en la PSU. Cuando di la PSU dije, en esta weá quizás me puede ir bien, quizás no. No, pero quizás sí, de más que sí. Dije, si me da para Chile, entro a Chile. Pero siempre mi primera opción fue entrar al Duoc. Porque había estado consultando, como hoy estuve leseando como el segundo medio en adelante. Fui a visitar, visité bastantes lugares donde daban diseño gráfico. Y el Duoc me convenció por 2 cosas. Primero porque me gustó el lugar. La sede de Plaza de Espucio, que fue donde estudié yo, me llamó la atención. Me gustaba por el entorno, el lugar, lo encontré como choto, entretenido.
Y segundo, porque las referencias que tenía de titulado de otras partes me decía que, oye, no, pues luego un buen lugar, ¿cachai? Tiene como buen prestigio. Y finalmente decidí básicamente por eso, en realidad. Como por recomendación y cosas así. Dale. Buenísimo. En mi caso, yo tuve una conversa así con mi papá que de alguna forma definió el resto de mi vida, quizás. Wow. No sé si tanto, pero que refleja la forma de pensar de mi papá y que me hace admirar así mucho. Cuando yo estaba terminando cuarto medio, mi papá me dijo, ya tenemos que tener una conversación, ya, dale. Me dijo, mira, esa conversación. Mira, hijo, tu cuerpo va a empezar a sufrir una serie de cambios. No, me dijo, así con toda honestidad, una cuestión que yo agradezco así enormemente, que me dijo... Tú sabes que yo me he esforzado un montón para pagarte este colegio porque no era barato. O por lo menos la escuela de arte gráfica no era gratis. ¿Cachai? Y para mi papá pagar las 80 lucas que en ese entonces costaba mensualmente la escuela de arte gráfica era un esfuerzo importante. Y entonces llegó, no sé, estábamos en octubre, septiembre, mientras yo estaba en mi cuarto año del colegio. Y me dijo, hijo, yo hasta aquí llego. ¿Cachai? Que se me hizo re difícil o que implica un esfuerzo grande pagar el colegio, pero vale la pena, lo hice y está todo bien, pero pagar lo que vale una universidad, lo que vale un instituto, no sé, no creo que pueda ayudarte con eso. Y me dijo, si tú tienes la libertad ahora de hacer lo que quieras, tú eres bastante inteligente, entonces si tú ahora te dedicas a trabajar en lo que estudiaste, perfecto. Si quieres estudiar, perfecto. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos te voy a apoyar. Sin embargo, si quieres estudiar, vas a tener que o conseguirte una beca o conseguirte un trabajo para pagarte, porque yo no te puedo dar la plata. No es que no quiera, me encantaría tenerlo, pero no. Como mi mamá me dijo, yo vagos no mantengo, o trabajas o estudias o las dos, tú decides. y yo así iba a la cagada. Agresivo. No, pero me dijo muy en buena onda, pero me dijo que tampoco tenía las lucas y me dijo, me dijo, no tengo las lucas, así que yo vagos no mantengo, Vladimir. Así que decide, o trabajas o estudias o ambas. Y fue como, ¿qué hago? Y dije, dale, las dos. Y así fue como terminé siendo millonario. Sí, exacto. Así, forrado ahora en un loft. Forrado, y mira, yo estoy forrado en programas. Tengo un montón de programas. Tengo el Adobe Illustrator, tengo el Photoshop y el Illustrator. Craqueado. Tengo el Paint 3D. Tengo el Paint 3D. Yo le hago un video en Windows Movie Maker, po. Venga. Sí, en lo que sea, en lo que salga, no. Que sea cuadro por cuadro, en la esquinita de un post. Frame por frame. Yo le imprimo los guías. No, hey. Huevón, yo he visto eso y he escuchado eso. Oye, ¿por qué si imprimo un GIF no se mueve? ¡Oh! Sí. Sí, de hecho, se piensa que es un mito, pero efectivamente hay gente que ha pasado por ese tipo de dudas. No subestimo yo esa solicitud. Yo igual me esfuerzo por tratar de imprimirlo, ¿cachai? ¡Hola, weá! Oye, pero lo que hay que hacer es imprimir frame por frame y convertirlo en uno de estos libritos chiquititos que te vas pasando con el dedo pulgar. Sí, tal cual. El GIF. Tal cual. Ya, pero continuando con la historia, que nos desviamos un poquito. Después de esa conversa con mi papá, yo tuve que elegir la mejor institución de diseño posible, que fue Instituto de los Leones. La mejor que pudiera pagar. O sea, la más barata. Dale. No tengo nada contra los leones, pero claro, ese fue el motivo que me hizo elegirla. La podía pagar, digamos. ¿Cuánto costaba en ese entonces? Eran como 90 lucas al mes. O no, era un poco más, como 120 lucas al mes. Ya. Más una matrícula y más otras cositas. Exacto. Y más los materiales. Sí, entonces empecé a trabajar en la imprenta y con eso yo básicamente me pagaba la locomoción y la mensualidad. Y hasta ahí llegaba. Pues suele suceder. Bueno, a mí me tocó, yo me estudié con crédito, o sea, el primer año lo pagó mi viejo, de ahí tuvimos que pedir crédito porque una situación parecida, es como, hasta aquí no me llegamos, no podemos seguir pagando, conseguí el crédito,
logré estudiar segundo año ya con crédito, y en tercero es como, va a entrar ahora tu hermana también a estudiar, entonces es como prácticamente, o eres tú o tu hermana, y es como, bueno, yo ya tengo algunas herramientas, yo por suerte ya había empezado a hacer algunas cositas muy pequeñas que le comentamos por ahí en un capítulo anterior, que eran estos pendones y unas tarjetas de prepago. Entonces ya como que sentía que podía dominar el mundo con el diseño. No tenía idea de nada, la verdad. Pero nada, tenía las ganas al menos y la convicción. Y claro, y también tuve que ponerme a trabajar y estudiar, y ahí me tocó hacer varias pegas y pasé de artesano, vender completo en la feria, sopaipilla y cosas por el estilo, de todo. Pero eso también ayuda a forjar carácter y a entender un poco que las cosas cuestan, y que si hay que estar estudiando, no tenéis que ir a dar jugo de alguna manera a calentar el asiento porque estáis pagando por todo. Entonces era todo un tema ahí que muy propio también de una época en la que nos tocó estudiar. Así que por ahí iba la cosa. Fran. Oye, y ahora que ya se reveló el gran secreto de que los tres tuvimos que en algún momento por lo menos estudiar y trabajar, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven, no sé, creo que fue el 2019 que hubo cabros de universidades que estaban protestando porque les daban demasiados trabajos y que los horarios eran complicados y que se quejaban de alguna forma de que estaban sobreexigidos con lo que se les pide en la universidad? Yo opino que cada persona son diferentes. La verdad es que a mí me dio rabia, yo puedo ser honesto, pero también entiendo que los tiempos son otros, las facilidades son otras, las crianzas son otras y la forma en la que ellos crecieron fueron distintas. Yo creo si me hubiera tocado quizás la misma situación que ellos, en un contexto sociocultural, no sé, la vida de otra forma, finalmente. Porque puede ser que tengan las mismas necesidades que nosotros, a la misma edad, pero que simplemente fueron criados de otra forma, su entorno fue de otra forma y ellos sintieron que estaban sobrecargados. Yo cuando lo vi, la verdad, las cosas que pensaba, yo cuando estudié, yo estaba hasta el loli. O sea, entre el trabajo, en mi tiempo, ¿cachai? Que uno trabajaba de día, estudiáis de noche, estáis hasta las 3 de la mañana del otro día y después la pega. Y la hacía, y pues no existía esa excusa de la sobrecarga, lo decíamos el otro día, pues esa cuestión esa cuestión cuando no podís, ¿cómo era lo que dijimos la otra vez cuando hablaban de la caca ustedes? ¿Cómo era? Ya tenía que salir. Mitad de temporada no se voy a olvidar, pues. No, pero fuera del bloqueo creativo, eso era. Entonces, lo que voy es que es muy parecido. O sea, para nosotros quizás sea un tema así como súper así como, ya que lata, porque nosotros igual venimos de otra parte, venimos de otra escuela porque somos de otra generación, ¿cachai? Pero estos cabros, puta, tienen igual muchas cosas fáciles a mano. La tecnología, ejemplo, ya está, ¿cachai? Ellos no tuvieron que pasar una transición, ejemplo, yo pasé del teléfono de argollita al del botones un poco grande y después pasé a tener un celular pero ya grande, ¿cachai? Mi hermano chico nació con el celular en la mano, pues, weón. ¿Cachai? Mis hermanos más chicos, la de 12 y de 11, nació con celular, con computador, con el cable. Entonces, yo creo que las circunstancias van forjando distintos caracteres y también que los chicos luchan por lo que creen que es justo, lo que nosotros luchábamos en su momento también que era justo, no, a nosotros quizás era justo otro tipo de cosas y para ellos justo este tipo de situaciones. Así que eso es lo que opino yo, por lo menos. Yo encuentro que se va acomodando dependiendo del trasfondo social. Bueno, en este minuto acaban de bajar 17 seguidores de nuestra cuenta de diseñadores. Mira, yo igual, o sea, siendo súper sincero, lo primero que dije es como, que son llorones, ¿cachai? Porque obviamente es como que venís de esta idea de hijos del rigor, ¿cachai? De que nos tocó mucho y lo vemos casi románticamente el tema de bueno, yo trabajaba mucho, yo me esforzaba y yo me quedaba hasta tarde estudiando y pintaba el trabajo. Muchas veces te quedas hasta tarde porque eres un desorganizado, porque no tenías un sistema de trabajo, metodología, termináis haciendo los trabajos a última hora. O sea, no iba tanto por una sobrecarga de trabajo. A mí me llama la atención de que yo tenía 8, 9 ramos por semestre, ¿cachai? Y ahora me toca ver de que en general por semestre son 5 ramos, ¿cachai? Y los cabros están súper reventados. Entonces es curioso porque obviamente entiendo el cambio de generación.
entiendo el cambio de los tiempos, de que muchas cosas han cambiado, de que efectivamente hoy día la tecnología facilita un montón de cosas que para nosotros eran difíciles, pero ahora son difíciles otras cosas, ¿cachai? Entonces, como que haciendo la segunda capa ya de reflexión y no la tan visceral, yo decía, claro, es que hay que empezar a entender un poco de dónde viene todo este tema de la sobrecarga. Cuando escuché de que no, es que nos tenemos que quedar y tenemos que prácticamente vivir en la facultad trabajando para poder alcanzar a hacer... Es que sabéis que también ahí de repente hay un tema de que no estáis entendiendo entonces, y el profe probablemente tampoco está entendiendo lo que significa pedir un trabajo, el tipo de carga de trabajo que puedes llegar a exigirle a alguien, y de alguna manera de que no es solo tu ramo, los alumnos, los estudiantes no están solo por tu ramo. Entonces ese tipo de cosas también empecé como a cachar de que habían ciertos abusos, de que habían cosas que eran irregulares y que un poco estas noticias que salieron dejaron ver. Pero, insisto, yo tengo una visión obviamente de que las nuevas generaciones tienen efectivamente menos este tema, esta resiliencia de que a nosotros nos tocó porque entre comillas no tenía yo otra. Ahora la gracia es que tenía otra de repente, claro. ¿Cachai? Tenía alguna alternativa. Tenéis más leyes acerca del tema, tenéis muchos más estudios, tenéis más estudios psicológicos de por qué es malo, cosas como por ejemplo pasar tantas horas despierto haciendo trabajo, ¿cachai? No dejar de que tu cerebro descanse, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, como te digo, de buena y primera dije, no, esta cuestión es una exageración. En un segundo análisis me pareció de que igual habían cosas que se podían mejorar, pero creo que estudiar en ese sentido, bajo la lógica de la forma que tenemos de estudio hoy día, es muy propia era muy propio, lo que pasaba era muy propio de esta manera de estudiar, de este modelo educacional en donde tenía un profesor que muchas veces estaba endiosado, que te decía estas tonteras de que el 7 es para Dios, el 6 es para los profes y el 5 para abajo es para los alumnos, que son reverendas huevas, ¿cachai? Porque no tiene ni un sentido, porque estamos hablando de muchos casos de calificaciones y no de evaluación. Y con eso termino mi comentario. ¿Para cuál Dios? Porque Kamisama exacto, te la exacto. Testigo de Jesús. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, desde ese punto de vista encuentro que el modelo educacional tiene muchos vicios, y dentro de esos vicios está de que mata justamente la vocación y la pasión de algunas personas porque las hace creer que son malos, ¿cachai? Básicamente porque no son capaces de cumplir con un itinerario de tareas, de un programa de estudios que en muchos casos no está pensado para la realidad y que por lo demás está formándote para un mundo, no para un mundo laboral actual, sino que para un mundo laboral que probablemente ya pasó. Yo quiero contar una breve anécdota que me pasó en una institución educacional en la cual ya no trabajo, por si acaso, y no voy a dar el nombre. Tampoco el nombre de nada, no voy a dar el nombre de nada, simplemente voy a contar que color del logo, algo, tírate algo, color del logo. Rojo. Ya, vamos. Nada más que eso, ¿ya? Y diseño en Santander. ¿Ya? Y había McDonald's. Había un colega, ¿cierto? Que le pidió a los chicos de Vespertino, en pleno estallido social, cabe destacar, ¿ya? Esto fue el año pasado, que fueran a recopilar, hacer entrevistas a la feria. Y los chicos me reclamaron a mí y me dijeron, pero profe, ¿cómo vamos a ir a hacer entrevistas a la feria para hacer el trabajo de diseño si somos vespertinos? Justamente nosotros nos cuesta ir a la feria en la semana y el fin de semana no todos podían ir porque algunos trabajaban. Yo dije, mándenme un correo, pero mándenme un correo porque de repente suele suceder que los alumnos, en vez de mandar un correo bien como oficiado, ¿cierto? Bien ordenadito, van en patota, reclaman, bla, 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 y nadie lo escucha, bo. Entonces le dije, mándenme un correo ordenadito y háganle entender esto al profesor y al jefe, con copia al jefe de carrera, para ver qué pasa. Cuento corto, el profesor los rajó a todos. A todos. Y después se les informó. O sea, no es que los rajó a todos les puso como entre un 1 y un 2. No se rajaban el ramo. Y después reclamaron y dije, bueno, ya la situación como que escaló un poquito más. Y ahí tuvieron que ir directamente a hablar con el jefe de carrera, ¿cierto? En persona, y manifestarle que el profesor no había cedido ni un milímetro en su pensar. Y eso va muy de la mano, que me acordé de lo que decía Joel, con el contexto. Hay docentes, hay profes, hay colegas, ¿cierto?, que no entienden de repente que si un chico está en vespertino estudiando es porque claramente no lo puede hacer en el día. Claramente, o sea, yo creo que a nadie, es lo que yo le digo de repente a otros colegas que como que no les cabe en la cabeza,
Yo digo, no, a ustedes no les entra en la cabeza de repente que si una persona está acá de noche es porque no puede de día. No es porque la persona quiera dormir, claro. No es porque quiera dormir todo el día y llega en la noche a puro molestar. No es porque tenga fotofobia. Claro, ¿cachai? Es porque de repente tienen trasfondo, hay historias, son personas y muchas veces se les olvida esas cosas a las personas que están en el rol de la educación. ¿Cachai? Hay gente que está súper consciente, pero hay gente que no. Entonces, como le dice Joel, sí, el contexto influye demasiado, ¿cachai? O sea, que el profesor entienda, tenga una realidad o logre comprender la realidad de los alumnos a los que está educando es súper importante, porque no es lo mismo que te coloquen un profe que nunca en su vida, ¿cachai? Ha tenido que, ejemplo, trabajar y estudiar, ¿cachai? A que te coloquen a un profesor que cache más o menos, porque yo estoy en el mismo sistema y con los vespertinos tengo la atención de entender, de por lo menos decirle, ya, escuchemos cuál es su problema, yo lo escucho, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cachai? Hay profes que no, pues, bueno. No trabajo el trabajo en 1. Pero profe, no pude, me costó tu problema familiar. No me importa, yo cuando estudié no había excusa, un 1. Pero loco, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estáis educando, cachai? Sí, yo cuando vi a estos cabros que se estaban manifestando, a mí me pasó una cuestión que me provocó una dicotomía en el cerebro. Por un lado, pensaba, veía a las personas que decían, estos cabros se quejan de llenos, se quejan de flojos, tienen oportunidades que nosotros no tuvimos. En nuestros tiempos las cosas costaban y como costaban nosotros las disfrutábamos y las apreciábamos más. Y yo al ver esa reacción decía, con perdón de la audiencia, estos viejos culiados. porque claro, el hecho que te costó a ti, exacto, te obliga, el hecho de que algo te haya costado a ti, ¿significa que a todos los demás le tiene que costar igual? ¿O el hecho de que te costó a ti significa que forjaste camino para que las nuevas generaciones tengan el camino un poquito más pavimentado y puedan disfrutar de aquello? O sea, es la misma lógica. Tu papá de alguna forma se saca la cresta trabajando para que tú puedas tener una mejor educación y puedas tener más beneficios de las que él tuvo. En la mayoría de los casos, obviamente. Sí. Pero al mismo tiempo que tenía este resentimiento contra la gente amargada, mira, la gente amargada me pone amargado. Pero al mismo tiempo que tenía este resentimiento contra esta gente que miraba a estos cabros y los veía como simples flojos, o este término despectivo que usan como copitos de nieve, al mismo tiempo pensaba, pero mientras estos 17 cabros que están aquí protestando, debe haber uno que en ese ratito, en vez de ir a protestar, se fue a la biblioteca y está con su laptop o está leyendo un libro o está haciendo un trabajo que va a ser mucho mejor que el de los otros que están ahí manifestándose. Y probablemente ese va a tener mejor nota y le va a ir mejor porque va a aprovechar las oportunidades de forma proactiva en lugar de estar quejándose por las circunstancias. Y ahí me llevó a la realización, no sé si estarán muy de acuerdo ustedes, de que está bien y entiendo perfectamente el protestar, el quejarse, pero tiene mucho más sentido el camino de Bill Gates, que primero dormir trabajó. Dormir te hace débil cuando les imprimió las poleras a todos estos locos, a todos sus ingenieros. No esa parte tan desagradable de Bill Gates, sino por eso lo cito. El Bill Gates viejito, el Bill Gates de ahora. Ya. No. Que el tipo primero se esforzó, se hizo cagar literalmente él mismo para llegar a una posición desde la cual él tuviera poder para cambiar el mundo. Y hoy, no sé si ustedes han visto esta serie documental que claramente está con cierto sentido de endiosar la figura de Bill Gates, sí, pero a mí me parece digno de igual forma lo que él hace, estos esfuerzos que él tiene, ya que ahora está forrado en plata, hacer estos esfuerzos por encontrar ciertas curas a enfermedades, por llevar baños a lugares de África en donde no hay baños, ¿cachai? Entonces me imagino que el personaje ideal en mi mente es aquel que ante la adversidad, en el primer momento simplemente le hace frente a la adversidad, lo derrota, pero cuando está en una situación en donde tiene cierto poder o ciertas chances de hacer un cambio, ahí alza la voz, y no solamente alza la voz, sino que realiza acciones que cambien las circunstancias para las futuras generaciones. Sí. Y no digo con eso que hay que ser millonario, yo estoy de acuerdo, sino de repente juntarse con dos amigos y hacer un podcast y contar experiencias y traspasar cierto conocimiento. Claro. o hacer un tutorial, no sé, pero encuentro que esa es la actitud más loable que uno puede tener. Yo estoy súper de acuerdo con lo que decís, Fran. ¿Sabes por qué? No desde el punto desde así como
sacarse la cresta, pero sí, si tienes la opción de poder cambiar algo, si tienes una posición de poder que te permita a ti, ejemplo, impedir que le hagan bullying a un niño, si eres profesor y logras impedir que en tu sala se practique el bullying, ya estás haciendo algo mejor, ejemplo de lo que fue antes. O sea, yo, ejemplo, hago eso. En mi sala prohíbo el bullying. Y el que le hace bullying a otro compañero, ya sea por cualquier cosa, desde que el compadre tartamudeó hasta que entregó un trabajo feo, ¿cachai? Bullying así negativo, no estamos hablando así como un huevo de amigo. Sí. Yo digo, o sea, en mi sala prohíbo el bullying. Uno, compadre, no hay nada que discutir, porque si tú te comportas así en la vida, en la sala, ahora que estás estudiando, el día de mañana que estés trabajando, ¿qué hora voy a hacer a la gente, weón? Estas cosas pueden llevar a cosas graves después, ¿cachai? Las personas después tienen sí, pelo. Entonces, por lo mismo, yo concuerdo con ese aspecto, que cuando tienes la opción de la posición de poder hacer cambios. Sí, ahora antes mencioné ahí algo que me parece bien una parte de la idea y otra en la que no estoy tan de acuerdo, que efectivamente, o sea, yo siempre he sido alguien que se queja de los que simplemente se quejan, ¿cachai? Es decir, por favor no te quedes solamente como con la idea de que tienes que quejarte para que algo distinto pase. Tienes que quejarte y tenés que hacer algo, ¿cachai? Entonces yo digo, muchas veces, y siendo profe incluso, y espero que nadie de las instituciones en donde he hecho clases escuche esto, yo siempre animo de alguna manera a los chicos a justamente a rebelarse, de repente a exigir lo que les parece que se está haciendo mal. Desde la mejor forma posible, en donde exista una reflexión, en donde exista un punto de vista, en donde exista una clara postura de parte de ellos al querer exigir, desde el entender también de que a la vez, o sea, es como tú tienes responsabilidades que cumplir, ¿no es cierto? Deberes y derechos en ese sentido, ¿cachai? Y trato un poco de explicar y potenciar ese perfil. Pero me gusta que los chicos estén inquietos y de repente descontentos con algo y que puedan atreverse o aprender a luchar por eso. Pero a la vez tienes que hacer la pega porque estás metido en este juego. Un ejemplo simple, yo discutía mucho con mi hermana cuando era muy chica, como a los 16 años, y ella decía que de alguna manera el mundo estaba mal, que no le parecía de alguna manera cómo funcionaban las cosas. Y era en mi casa era una Greta Thunberg. Y tenía su visión del mundo. Y en esa visión del mundo, claro, el sistema y la Babilón y todo el cuento, como que entre comillas le generaba mucho ruido y ella no quería vivir en esa realidad que de alguna manera estaba conociendo y que le estaban enseñando tanto en el colegio como en sus estudios superiores. Y yo le decía, pucha, es que en parte te voy a tener que meter un poco en el sistema, tratar de hacerle la trampa a todo este cuento, juntar tus lucas y luego virarte y hacerlo a tu pinta. Porque de otra forma es muy difícil, y si te vaya a quedar solamente como en la queja o en la lucha o en levantar la mano y decir esto está mal y no vas a hacer algo en concreto, ¿cachai? Te estás quedando solamente como en la queja de que algo te incomoda, que me parece bien, pero ese es el primer paso solamente. Mi hermana efectivamente lo hizo, logró hacer sus cuentos y a pulso, o sea, contra mucho esfuerzo y mucho trabajo durante varios años, logra finalmente su idea, se va a vivir al país donde quería vivir y empieza a hacer su vida como la quería hacer, ¿cachai? Muy consecuente con su postura y todo el cuento. Pero eso le exigió a ella mucho trabajo durante mucho tiempo y esfuerzo, y de alguna manera hacer un poco a regañadientes algunas cosas con las que no estaba muy de acuerdo cómo funcionaban respecto al trabajo, etc. Entonces yo digo, claro, me gusta la idea de estar en la protesta, y me gusta que los chicos estén ahí constantemente manifestando lo que les parece incorrecto, pero también me gusta el perfil de lo que habla Francisco, de que después vamos también a sentarnos allá y trabajemos, ¿cachai? Y hagamos la pega. Y sabemos, porque todos también fuimos estudiantes, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo en algún minuto igual lo hice, de estar haciendo los trabajos a última hora, de no hacerlos al 100%, lo comenté en otro de los audios, ¿cachai? De llegar al 100% de ser esta flor, ¿ya? Y hasta ahí dejo este comentario, no quiero ningún extra de esto, ¿cachai? Me gusta esa idea como de decir, ya, de verdad, quéjate, pero también tenés que dar tu 100% en paralelo, si no, ¿para qué te metiste a estudiar? Si tú sabés que este modelo está mal, que tiene un montón de vicios y cosas por el estilo, pero es uno de los caminos que hay para poder hacerlo. Con eso les cito la siguiente pregunta. ¿Es necesario en ese sentido un título para ser diseñador? Uy, pregunta. Esta es la pregunta de la discordia, porque esta pregunta siempre genera discusión. Yo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo voy a decir que sí. La verdad es que sin un título, más allá del título
de diseño, el título, el cartón, te valida frente a ciertas situaciones e instituciones. Eso es. Eso es más que nada el poder del cartón, porque más allá de eso, yo he conocido gente que trabaja en diseño mucho tiempo, no tiene un cartón, pero, ejemplo, nunca podría ejercer la docencia, ejemplo, o entrar quizás a un retail muy grande donde la exigencia es tener el título profesional. Una institución del Estado. También yo tuve la suerte de trabajar en un retail grande y ahora actualmente me desempeño como docente, y en ambas partes te piden el cartón, ¿cachai? Entonces, por mi experiencia, por lo que he recorrido, puedo decirte que mucho uno puede saber, pero sin el título quizás no llegues a llegar a esos campos laborales. Hay un montón más, ¿cachai? Pero por lo menos en mi experiencia, en esos campos donde me desempeñé, siempre se me requirió la certificación del cartón. Onda, con el certificado de título y el código de barra que te lo verificaban y veían si estáis muleando o no, ¿cachai? Si lo hiciste en Photoshop. Sí, es que pasaba, caía mucho. Entonces, desde mi punto de vista... ¿Parasite? Claro, desde mi punto de vista, sí. Yo creo que es necesario para validarse frente a ciertas instituciones y cierto tipo de trabajo. Eso. Uh-huh. Sí, yo iba a opinar lo mismo, me robó la opinión en la medio. Porque efectivamente el título es importante dependiendo del camino que quieras tomar, porque si quieres emprender, tener tu propia agencia y trabajar con clientes directos, nunca nadie te va a pedir el cartón. Lo que te van a pedir sí es un portafolio, un historial de clientes satisfechos. Te van a pedir una carpetita de los logos que diseñaste, de las web en las que trabajaste, o de los afiches que hiciste y de cuánto fue, si se cumplieron o no los KPI, cosas así. Pero nunca te van a pedir el título. Sí, el título es lo de menos, a no ser que quieras tener un empleo fijo dentro de alguna institución que eso lo valide. Por ejemplo, yo trabajo en el Estado. Y sí fue en una institución del Estado, no en el Estado directamente. En el Estado Islámico. No, pero claro, fue un tema presentar el título, y dependiendo si tienes o no título, puedes acceder a ciertas remuneraciones. Si no tienes título, puedes trabajar en el mismo área, pero las remuneraciones son menores. E incluso dependiendo de la cantidad de títulos que acumules, esto puede variar. Entonces es re importante. Sin embargo, es útil, más no un requisito para ser diseñador como tal. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, es curioso, yo siempre he comentado, yo no estoy muy de acuerdo que para ser diseñador como tal tienes que tener el título, entendiendo de que el título es el cartón como tal, que finalmente certifica de que tú estudiaste, valida de cierta forma lo que tú hiciste. Y efectivamente, yo decía, si tomo mi experiencia de vida, según el camino que he hecho, diseño independiente, ¿no es cierto? Trabajando, tuve mi empresa, y en algún minuto quise hacer clases, y cuando quise hacer clases me dicen, oye, ¿y tu título? ¿Cachai? Y es como, oye, pero si estudié acá. Porque la primera parte y la única donde me lo habían pedido durante muchos años fue en la misma Santo Tomás, ¿cachai? En donde había estudiado, en mi casa de estudio fue el único lugar donde me habían pedido el título. Y ahora que estoy en... ¿Cómo se llama? Ahora que estoy en otra institución, me volvieron a pedir el título después de 22 años, ¿cachai? Entonces, me han pedido el título en 2 instituciones distintas. Oye, en todas las que papiros todavía? Sí, no, de hecho, es que era buen cuero en el que se hizo. Sí, era una buena cabra la que me tocó. De hecho, uno mismo tenía que ¿cómo se llama? Conseguir tallar su piedra. Su cuero, poner su pinta. Oye, luego... no hagan tallas de eso. Ayer vi un documental de gente que se creía los falsos documentales. Y ustedes supieron que la BBC en el año 60 publicó un documental sobre las plantas de espagueti, y que la gente llamó preguntando dónde conseguir la semilla de espagueti. Así que no digan eso, no digan eso de que si aceptan cuero o no cuero. Vaya a ser que después un audio escucha nos pregunte si te voy a hacer los títulos en cuero de cabra, pues weón.
Señora, yo soy responsable de lo que digo, no de las tonterías que usted entienda. Las opiniones emitidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Oh, Dios mío, no. Oye, Karen, pero de verdad. El cuero no sirve. El meme de gato. Karen, no puedes falsificar tu título con cuero de cabra. Sí, basta, pero el mío sí está en cuero. La cosa es que, claro, o sea, yo creo que no es necesario, dependiendo de dónde vas o cómo qué camino quieres hacer como profesional. Eso creo que es clave. Poder definir cómo sale el tema. ¿Cachai? Onda, ¿dónde querés trabajar? ¿Qué carrera quieres hacer? En qué camino, entre comillas, quieres ejercer como diseñador. Ahora, asimismo, como ustedes lo decían, yo he visto también a personajes muy pro, ¿cachai? Que llevan años trabajando en agencia y que no tienen su título, que ni siquiera terminaron, de hecho, la carrera. Entonces, ahí ya la cosa se empieza a poner compleja, porque ¿qué significa entonces ser profesional? ¿No era tener un título entonces ser profesional? Francisco. Sí, yo quiero aclarar un punto ahí sobre la pregunta anterior, porque no es necesario tener un título para para diseñar bien. Es necesario tener un título que demuestre que tienes la profesión o que completaste un estudio de diseño. Pero para diseñar bien, el título no es un requisito. He conocido diseñadores que no tienen título o que no han terminado la carrera y que te vuelan a patadas en el traste. Te vuelan la raja. Dilo. No quería ser tan explícito. Si hay dijiste los viejos culiados y ahora no quiere decir te vuelan la raja. Sí, no, te pescan, te tiran para arriba, te paran de peso, te pegan una pata, te tiran a la esquina. Oye, no me quería correr, Fran. No me lo esperaba. Perdón, se me sale el leguino que lleva adentro. Sí, la legua que lleva adentro, está bien. Andan puro pegando en el cogote, mueve la coneja. Oh, ya, perdón. ¿Eso es ser profesional? Efectivamente, es ser un conocedor. En estricto rigor, yo creo que ser profesional es simplemente dedicarte a una actividad y recibir una remuneración por ello. Porque al final del día uno se pregunta, siempre que sale esta pregunta, ¿qué es un profesional? Bueno, uno podría decir que, por ejemplo, Alexis Sánchez, siendo yo un ignorante completamente del deporte, pero ¿Alexis Sánchez es un futbolista profesional? Yo diría que sí. ¿Pero fue a la universidad a estudiar fútbol? No que yo sepa. No. Entonces, explícame eso, por favor. No, en serio, explícame. Fran, yo no sé de fútbol, no sé si Juan te puede explicar, porque si tú me hablas de Transformers, yo te explico cómo Optimus Prime llega a ser el líder de los Autobots. Pero nunca te podría explicar por cómo Alexis Sánchez es futbolista profesional, porque no sé de fútbol. Bueno, pero Optimus Prime era un profesional, pero hagamos el paréntesis. Yo igual ahí estoy de acuerdo con lo que menciona, o sea, un futbolista no fue a la universidad en este caso del fútbol o del futbolista, pero ahí se entiende entonces de que un profesional no depende en este caso ni de la casa de estudio ni del título en específico, sino que tiene que ver con una actitud, ¿no es cierto? Y con aptitudes a la hora de trabajar. Tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con, de alguna manera, como me imagino que es como tu nivel o tu bagaje de conocimientos aplicados en un área, específicos dentro de un área, aplicados, en este caso la seriedad también, el proceso, el tener como tu metodología, tener una forma de trabajo, una manera de contestar, un buen trato con las personas con las que trabajas. Súper importante, entonces, el cómo te expresas y el cómo hablas, porque nosotros acá en el podcast nos reímos, echamos la chuchada un rato, sí, y la talla, pero finalmente también eso, todo lo que dice Joel, sumado a el cómo te expresas y cómo hablas. Yo muchas veces corrijo a mis alumnos y les digo, chicos, hablen bien. Está bien que la talla y todo lo demás, pero importante para trabajar y cuando uno vaya al trabajo, el expresarse bien, el hablar bien es súper importante, pronunciar bien, modular, darse el tiempo de hablar bien. Bien, exacto. Hay que cuidar el hablamiento. Justamente, practicar la hablación. Estoy ahora, de acuerdo. A mí en una ocasión me tocó estar a cargo de algunos estudiantes en práctica y me llegaron dos particularmente. Uno de un instituto profesional y la otra persona, la otra diseñadora de la Universidad de Chile.
Y yo vi un patrón muy marcado que quiero saber si ustedes lo han visto también. En ese entonces yo trabajaba en un periódico y el trabajo que les delegué a ellos tenía que ver con algunos anuncios que salían en el diario. Anuncios para el mismo diario, para anunciar suplementos y cosas así. Entonces, llegaba un encargo, por ejemplo. Nos encargaban hacer un anuncio para promocionar cierto suplemento que salía tal día. Perfecto. Y teníamos un concepto que era, no sé, voy a decir una tontera, pero el concepto es promoción para obtener algo en particular. Entonces iba con la persona del instituto profesional y le decía, este es el concepto, por favor proponme una idea para este concepto para que hagamos los anuncios. Y se demoraba, y cuando me presentaba los conceptos eran reguleque. Sin embargo, cuando le presentaba este mismo desafío a la persona que venía de la universidad, le decía, este es el concepto, esto es lo que tiene que decir el anuncio, por favor preséntame alguna propuesta. 1 o 2 días y me llegaba con una propuesta súper bien hecha, con una estética bien dentro del contexto, con una imagen que representaba el concepto, todo súper bien. Así que se marcó una diferencia. La persona de la universidad, muy bien trabajando los conceptos, no tanto así la persona de instituto profesional. Dale. Siguiente encargo que nos llegó. Yo ya había diseñado un concepto y ya teníamos otra campaña y yo ya había diseñado un concepto y tenía el diseño base, el de página completa. Entonces ese mismo encargo se lo llevaba a la persona de instituto profesional. Mira, este es el concepto, este es el diseño base, necesito que me lo adaptes a media página horizontal, a media página vertical, que me lo adaptes a doble página, que me lo adaptes a una caluga para la web y varios formatos del mismo anuncio, de la misma campaña. Ajá. En 2 días, en un día, pum, me los entregaba perfecto. Las capas bien ordenaditas, todo perfecto, listo para mandar a producción. Mismo trabajo, se lo encargaba a la persona de la universidad, se demoraba y cuando me lo entregaba, las imágenes mal recortadas, pasaban cosas que no estaban bien, capas que estaban ocultas, algunas cosas con textos blancos que estaban con sobreimpresión, por lo tanto al imprimir no se veían. Y en mi caso, por lo menos me generó un contraste súper fuerte. Persona que se resume así, persona de universidad, muy bien para generar conceptos e ideas. Muy malo para trabajar en lo técnico. Persona de instituto profesional, muy bueno en lo técnico, muy malo para generar conceptos. ¿A ustedes han visto algo así? Ustedes que trabajan en universidades y en institutos. A mí me pasó cuando trabajé. Tal cual tu historia. Mi compañera de trabajo de la universidad ahí nomás, ¿listo? y yo venía del DUOC. Yo lo edito después. Tú lo editas después, bueno. Y claro, yo hacía toda la parte técnica y teníamos que trabajar catálogos a nivel técnico y ella no sabía nada de InDesign. Nada. Pues bueno, súper bueno para tomar un papel y decirme, ya mira, ¿sabéis qué? Vos teníamos una portada, hagamos este tipo de cosas, ¿cachai? Pero al momento de pasar el limpio, tomar el InDesign, ¿cachai? Y hacer la pega misma del catálogo, todo mal, no mal, o sea, desde mandar a hacer la muestra color, todo mal, ¿cachai? Entonces la verdad de las cosas es que sí, me pasó mucho y eso fue una experiencia y he conocido 2 experiencias más que muy similar que las universidades, por lo menos en la Católica, en la Chile, la del Desarrollo y no me acuerdo cuál más, están muy también están muy enfocados a la parte de la conceptualización más que la parte técnica, versus que por lo menos donde yo estudié, cuando yo estudié en esos tiempos, estaba mucho más enfocado a la parte técnica, a saber hacer la pega, finalmente, ¿cachai? La pega que era requisito en ese momento, que era saber armar el catálogo, saber mandar de imprenta, saber hacer una página, saber ocupar Illustrator, saber, muy técnico, muy a ese nivel. Por lo menos en mi experiencia me pasó lo que dices tú. ¿Y está bien que sea así? No, yo creo que no. No, yo creo que no tampoco. Yo creo que no, porque efectivamente, lamentablemente se marca ese tipo de perfiles. Creo que en algunos casos son perfiles manifiestos, es decir, que la casa de estudios desarrolla dentro de todos sus textos de que están preparando, por ejemplo, gente técnica.
que están generando operadores de alguna manera, gente que sea capaz de ejecutar ideas, versus otros que están preparando a personajes que son entes pensantes, ¿no es cierto?, que generan ideas, que generan proyectos, que conceptualizan, que... Entonces, lo que tú estás nombrando ahí son dos perfiles de... Lo que me parece que estaría mal sería que no se manifieste eso, o que el manifiesto que se hace no se condiga con el tipo de profesionales que forman. Ahora, ¿por qué creo que está mal esto de base? Porque se supone que si estamos formando profesionales deberíamos dar de alguna manera visión, lo que siempre lo menciono de esa forma, como profesionales con visión, que tengan la capacidad de entender de que hay alternativas dentro de lo que van a hacer. Podéis trabajar como un operativo, podéis ser alguien que ¿cómo se llama?, que está siendo formado para seguir las instrucciones de alguien. Me parece perfecto. Pero también tienes que mostrarle de que podría ser él el que pone entre comillas, la dirección hacia donde se quiere trabajar, y los otros en este caso, y otros que van a ser los operativos. Tiene que estar los dos perfiles. Pero se da, o sea, a mí me tocaba también entrevistar a muchos chicos cuando tuve mi empresa con otros socios, y claro, te llegaban y por ejemplo llegaba gente de un instituto en específico y era como, oye, qué bien formados, son como bien metódicos, bien ordenaditos, tienen como esa estructura, pero son como malos a la hora de hacer propuestas, o son malos en web, ¿cachai? O estos son muy buenos creando gráfica, pero son muy malos, ¿cachai? Andan, no sé, ejecutando algún otro tipo de tarea. Entonces, yo creo que eso está. Y creo que el error más grande sería, en este caso, entrar a una casa de estudio tomando ese perfil profesional con el que te van a formar y que no se condiga con cómo te están enseñando finalmente en el aula. Y creo que uno también como estudiante es muy ignorante de ese tipo de temas cuando se está formando, porque eres chico todavía, no tenés mucha guía, mucha orientación de qué es lo que le deberías exigir a la casa de estudios en ese sentido. Que el servicio dé esa formación que te prometió, ¿cachai? Diga. Sí, ahora, existiendo esos dos perfiles, la pregunta es, ¿cuál es el más apropiado? Si me preguntas a mí, yo creo que si ya vas a invertir tiempo en participar en una universidad o en un instituto o en alguna institución de estudios, me parece que tiene más sentido invertir ese tiempo en aprender a desarrollar tu creatividad, a desarrollar la conceptualización y ese tipo de cosas, porque aprender a usar programas y tener una forma de trabajo, ya sea con Photoshop, con InDesign, Illustrator, Affinity para los más rebeldes o otros programas, eso se puede aprender fácilmente en algún curso en línea o incluso por tu propia cuenta con los manuales que ya vienen con los mismos programas. Pero así es. Si vas a invertir el tiempo en estar estudiando, creo que es ideal invertirlo en metodología, en aprender conceptos y cosas así, porque por lo menos en mi caso tuve la oportunidad de tener un par de profes que fueron re buenos, y más encima he tenido la oportunidad o la iniciativa de aprender bastante leyendo y haciendo y viendo a mis jefes, a mis compañeros de trabajo con los que probablemente he aprendido infinitamente mucho más de lo que salí sabiendo de la universidad, lo cual me llega al siguiente punto. ¿Cuánto se aprende en el aula versus lo que se aprende en la vida real? En mi experiencia, yo salí titulado como diseñador gráfico publicitario sabiendo poco y nada. No, tampoco tirarse tan al suelo. Sabiendo lo estrictamente necesario como para poder llegar a un trabajo y decir, sí, yo puedo cumplir como diseñador gráfico, pero muy lejos de hacer un excelente trabajo que se pudiera comparar al nivel de un diseñador que ya tiene ciertos años. Y ahora que ya llevo, no sé cuántos, serán 15 años fuera de la institución y que trabajo... todos estos años han sido trabajando dentro del mundo del diseño, uno puede mirar con perspectiva lo pollo que era al momento de salir. Qué fea las weas que hacíamos. Obvio. Sí, de hecho estoy pensando en hacer un video revisando mi portafolio de cuando salí del instituto y reírme de lo mal que estaba todo. Yo lo revisé el otro día y me di cuenta de lo asqueroso que estaba, weón. Y me sorprendí cómo me contrataron en mi primera pega, weón.
Sí, yo estaba un poco en lo mismo el otro día, pues estaba respaldando cosas, ordenando mis discos duros y justamente me encontré con cosas en las que lo pasé muy bien mirando y es como, oh, qué entretenido esto, pero a la vez, loco, ¿cómo podíamos hacer este tipo de cuestiones? Ahora, creo que, no sé si ha evolucionado tanto, la verdad. pero ¿sabéis qué me pasaba también? De que yo creo que en la universidad uno le exige, uno estudiante, mi versión es que uno tiende a exigir mucho en cuanto a lo cuantitativo, así como de tratar de enfocarme me enseñaron hartos software, aprendí como hartos truquitos y cosas por el estilo, como choros del diseño, que fue una de las razones también por las que yo terminé estudiando diseño gráfico y no otro diseño, que era lo que tú me preguntabas un poco delante, Fran. Porque encontraba como muy entretenido el mundo de donde podía desenvolverse un diseñador gráfico. Y para eso querís Photoshop, querís 3D, querís retocar fotos, querís saber sacar fotografías, quería hacer un montón de cosas que son como entretenidas del diseño. Y no tomáis el valor y el peso de lo que era aprender psicología del color, de lo que era el seguir una metodología y que esa metodología te dé la columna vertebral del desarrollo de un proyecto, de esta idea como de un 80-20 de investigar, recopilar información, calificarla, organizarla en base a eso, sacar tus referentes y luego un 20% que es la ejecución de una idea, ¿cachai? Ese tipo de cosas al principio no las tenía y no quedó algo por ahí de base en las clases, pero le pusiste probablemente mucha más atención a las cosas entretenidas y ahí por lo general estaban los software. Yo me acuerdo que, no sé, pues a mí me enseñaron, tenía ramos como dibujo técnico, ¿cachai? En donde estábamos haciendo básicamente con muchos tiralíneas una especie de planos casi perfectos que tenían que ser, en donde lo más lindo era de que las líneas te quedaran bien hechas. Y yo decía, claro, en estricto rigor, ¿qué me enseñó esto? Y esto me hablaba del oficio, ¿cachai? Y era como que bueno, tener un buen oficio, tener como esas consideraciones. Pero de repente era como muy, muy, muy espeso meterse en trabajos de ¿cómo se llama? De dibujo técnico o técnicas gráficas, en donde te enseñaban un montón de cosas que de una u otra forma también venían de salida. Yo estudié el 98 y todavía se hablaba harto de diseño editorial. Pero cuando ya venía saliendo el 2003 ya se hablaba de que el diseño editorial venía, entre comillas, agonizando. Y como que sigue en esa, ¿cachai? Entonces bueno, es como que sigue agonizando. Se resigna a morir. Sí, se resigna a morir, pero obviamente los volúmenes los volúmenes de trabajo que hay son inferiores en ese sentido. Hay menos pega en ese lado. Es lo mismo que pasa con los que se quieren dedicar al lettering, los que se quieren dedicar al diseño de tipografía, que son mercados duros que cuesta obviamente explotar porque no es donde hay más pega, pero también no hay tanta gente generando esa pega o esa necesidad. Muchas de las cosas que consumimos hoy en día no son necesidades natas, que reales, que existen en el mercado o en la vida cotidiana, sino que son inventadas. Entonces, como que ese tipo de cosas uno no las aprende en la universidad, no tenéis cómo, ¿cachai? A menos que justo tengáis la suerte de que agarraste una generación de docentes que, para empezar, tenían vocación de docencia, que tenían visión de mercado, que estaban insertos en el mercado, ¿cachai? Que era la clásica. Nosotros a muchos profes los pillábamos diciéndole en mejores palabras, pero ¿y vos qué hay hecho? ¿Cachai? ¿Vos a quién le hay ganado? ¿Y a dónde están tus trabajos? Y por ahí pillábamos algunos trabajos y era como, pero mira, pues, ¿cachai? O sea, este compadre exigiéndonos y mira las porquerías de trabajo que tiene. Como dice el flaco. Tal cual. La mejor frase que te he mandado ahí, o sea, es como, mira esa weá. Entonces, nosotros un poco, había un grupo ahí de compañeros en esa generación en la que me tocó estudiar, que justamente buscábamos pillar al profe, ¿cachai? Entonces, si hoy día estáis haciendo clase y no tenéis justamente cómo mostrar o validar lo que tú sabís, también a la vez y ver de que eso que estáis enseñando en la sala es lo que está pasando afuera en el mercado, creo que también pierde sentido la docencia y pierde sentido este tema como de enseñarte a diseñar. Y ahí quiero hacer una cita de algo que estuve viendo el otro día en un cabildo en el Cabildo de Diseño de Valparaíso. Están haciendo unos encuentros en las tardes, que lo hemos estado difundiendo también ahí por OpenD. Y hablaba en este caso Daniel Gana Morales, no lo conozco la verdad en persona, sé que él es diseñador y docente en Valparaíso. Y él dijo, dentro de las cosas que mencionaba, dijo, el diseño no se enseña, el diseño se aprende. Y a mí me hizo mucho sentido y tiene que ver un poco con lo que les estoy diciendo. En la universidad finalmente
¿cómo se llama? Yo te puedo enseñar un montón de técnicas, de software, no sé, de referentes, un montón de cosas de ese estilo, ¿cachai? Pero si tú quieres aprender a diseñar, tenés que hacer. Y desde ese punto de vista, lo que tú decías, Fran, en el medio, una vez que estáis ahí, lleváis un mes trabajando, de repente lleváis 3 meses trabajando en un lugar y sentís que hay aprendido más que en toda tu carrera. Y eso tiene que ver con que el estar trabajando te vuelve más operativo, te da la noción de realidad, te muestra los tiempos. No sé, en el aula yo te puedo decir, necesitáis en este caso hacer un proceso de diseño en el que vamos a aplicar el Design Thinking. Y esto tiene 5 etapas. La primera va a ser de empatizar. Luego, y empezáis a seguir como todos los pasos y tú decís, espérate, pero es que el trabajo tiene que estar mañana. Entonces necesitamos generar rápido una idea y es como, no tenéis cómo aplicar eso que aprendiste ahí. Y es como, ¿eso está bien? ¿Está mal? Me enseñaron entonces algo que no tiene que ver con la realidad. El mercado es el que está enfermo y que no quiere respetar los procesos. Entonces, si tú no le enseñáis de que esos mundos van a ser enfrentados y con lo que están aprendiendo en el aula van a tener que salir a defenderse, si no les dais esa noción de realidad, claro, el alumno sale y le pasa lo que tú decías ahí delante y que a todos nos pasó. Terrible pollo, ¿cachai? O sea, no tenía idea de lo que está pasando y básicamente sabía abrir el software y hacer alguna idea, sabía bocetear y conceptualizar algunas cosas y hacer ideas, muy temeroso. Y de ahí ni hablar nuevamente de cómo lo presupuestáis, de cómo estimáis los tiempos que te puede llegar a tomar hacer un proyecto de diseño. Entonces te puede ir en ¿cómo se llama? En grandes frustraciones, producto de creer de que lo que te enseñaron en la universidad sería como todo lo que tienes que saber para poder trabajar. Entonces yo creo que se aprende mucho más en el campo, pero sí en la universidad se debería aprender la base y esta idea del que te enseñen a aprender, que tú aprendas a aprender, porque yo creo que es clave en el diseño. Y ahí creo que tiene mucho que ver lo que tú mencionabas hace un rato. Igual, bueno, ambos mencionaban acerca del e-learning, que ya es como creo que la parte en la que entramos ahora de lleno, ¿cachai? O sea, en donde tú tienes que aprender a autoformar y a seguir formándote constantemente. Sí, yo me acuerdo que cuando estudiaba yo también hicimos esa movida de ver, a ver, ¿qué ha diseñado este profe? ¿Qué ha hecho este profe? Lo queremos y pillar. Ahí de repente si hay algún alumno escuchando esto, debo hacer un alcance que no siempre es bueno juzgar al profesor por sus logros previos en lo profesional, porque hay gente que puede que no sea muy buena diseñando, pero sí es muy buena enseñando. Así que puede que hayan profes que diseñen como el forro, pero que enseñen bien. No juzgue al tigre por sus rayas. ¿No son las rayas las que hacen al tigre? No sé. No sé si aplica. Pero sí, a veces hay gente que es muy buena enseñando, no tanto así ejerciendo la profesión. Pero si alguien tiene interés en aprender directamente de la gente que está ejerciendo hoy día en un rubro que está siendo pedido, ahí entra el e-learning, porque en el e-learning tú puedes aprender. Yo hace unos minutos antes de que empezáramos a grabar yo les contaba de un curso que me gustó mucho de Sagi Habib, que es un diseñador de primer nivel trabajando más lento, la referencia de nombre hace más lento para que la gente que nos escucha pueda googlearla. Sagi Habib, que los voy a dejar ahí mismo. Se escribe S-A-G-I y el apellido es H-A-V-I-B. Sagi Habib. Sagi Habib. Está claro. Perfecto. Está claro. Lo dejamos ahí en la descripción. No, es Sagi con G. Sagi. Bueno, perfecto. Lo que yo les contaba, porque él es un diseñador que trabaja en una agencia así alto nivel. Y tú puedes aprender online directamente de él sobre su proceso de generar logos, su proceso de crear conceptos y cómo presentarlos al cliente. Entonces, claro, uno puede estar quejándose, oye, estoy aquí en la universidad y tengo este profe que, mira, pues hizo el logo del pollo con papa de la esquina nomás, pues, ¿qué me va a enseñar él? Bueno, exacto. En línea puedes aprender directamente de el tipo que hizo el logo de Animal Planet, ¿cachai? Claro. Pero la educación en línea, si bien te presenta ese beneficio de aprender directamente de personas que están ejerciendo hoy día y que son los líderes en ciertas áreas, al mismo tiempo te propone ciertas dificultades, porque
si bien tú puedes aprender directamente de Sagi Habib u otros, no vas a tener ese contacto directo. Mientras él te está explicando en un video cuál es el tercer paso en su proceso de diseño de logos, tú no vas a poder pararlo y decirle, profe, pero no me quedó claro en esta parte cómo hago esto. No, el video sigue y tú puedes ponerle pausa, pero él no te va a responder. Y capaz le puedas dejar un comentario, pero él te va a responder en 1 o 2 líneas de texto que tú vas a tener que interpretarla a tu forma. Entonces, en ese sentido, capaz, y si necesitas ese feedback, el profe que hizo el logo del pollo con papas de la esquina puede enseñarte más que el superstar del diseño. Ajá. Sí. Sin embargo, es importante también, y aquí voy a citar a otro grande del diseño de logos, que es Michael Bierut, y él tenía una cita que a mí me encanta. Es mi diseñador de logos favorito, he de decirlo. Capísimo, sí, muy capo. En una de las charlas, de las múltiples charlas que he consumido a veces obsesivamente, él decía que mucho se habla hoy día acerca de los mentores, que se habla que tú deberías conseguir un mentor y que ese mentor te guíe y te diga por dónde ir. Estaba pensando en eso, en esa idea del mentor. Ya, y el tipo dice que es muy difícil tener mentores, así que no lo hagan. Pero que sí es bueno tener héroes. ¿Y a qué se refiere él con tener héroes? Porque dice, para tener un mentor, o tienes que encontrar a alguien con buena voluntad que se dedique tiempo de su vida a ser tu guía, o tienes que pagarle a alguien que tenga un programa de mentoría y probablemente te va a salir caro, y si ya estás pagando la universidad o ya estás endeudado va a ser re difícil. Entonces él decía, es mucho mejor tener héroes. ¿Y qué es un héroe? Los héroes están en todos lados y son prácticamente gratis. Te compras un libro de Michael Bierut y él se convierte en tu héroe. Ves unas charlas, ves un curso de Sagi Habib y se puede convertir en tu héroe. Puedes ver un documental, no sé, aprender sobre el trabajo de Vicente Larrea, Mono González, y se van convirtiendo en tus héroes. Y cuando te enfrentes a un desafío de diseño, lo que tú haces es preguntarte cómo actuaría, no sé, qué decisión tomaría Michael Bierut en este caso. Basado en todo lo que he aprendido de él, claro. ¿Cómo creo que él tomaría la decisión acá? O basado en todo lo que aprendí sobre el proceso de diseño del logo de Sagi Habib, ¿qué decisión él tomaría en este caso? ¿Qué preguntas se haría para saber si este boceto que hice cumple o no cumple con los requisitos del proceso? Entonces yo creo que para cerrar la idea y darle paso a ustedes, el e-learning es una súper buena plataforma siempre y cuando tengas la buena capacidad de ser automotivado y de cumplir con un proceso, porque no vas a tener, como en la universidad o como en el colegio, a un profe que te esté diciendo, ya, entrega, dale, te espero la próxima semana, y si no es la próxima semana te pongo un 1, y si te pongo un 1 repruebas el ramo, y si repruebas el ramo capaz tu papá se va a enojar porque está pagando esta universidad y tú te echaste el ramo, entonces capaz que te eche de la casa y tiene consecuencias drásticas en tu vida. En un curso en línea, si no lo completaste, no lo completaste, y punto. Exacto. Entonces la motivación viene de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que es necesario justamente el mentor, y hoy día, si es necesario estudiar o no en una institución, entendiendo las condiciones actuales, yo creo que sí. O sea, sigue siendo necesaria esta base de justamente como esta mentoría, ¿cachai? Pero si tú quieres de alguna manera dedicarte a esto, en donde más vaya a aprender va a ser haciendo, y justamente está la posibilidad hoy día de formación infinita a través del e-learning, a través de, en este caso, tanto cursos gratuitos que tenía en YouTube, que pueden ser un buen trampolín, un buen punto de inicio. Luego, ¿cachai? Pasar ya al curso más pro, porque yo puedo hacer un curso simple, sencillo, quizás en YouTube, gratuito, en donde te muestro hacer algunas cosas que yo he aprendido a hacer con el software. No sé si es el único camino, no sé si es el mejor, pero es uno que funciona. Y te expongo en este caso mi camino, mi forma de trabajar. Distinto es si en este caso yo quiero hacer un curso y desarrollar un curso completo, en donde quiero profundizar en conocimientos, quiero ir mucho más allá, quiero tocar temas que tienen que ver con cómo llegué a diseñar una pieza más que diseñarla propiamente tal. Pues yo te puedo decir cómo diseño un logo y te puedo mostrar todo el proceso, el proceso técnico ya de dentro del software. Pero también puedo hacer un curso en donde explico todo lo necesario y todo lo que hay detrás donde podemos pasar
desde los software hasta la licencia, cómo se hace un registro de marca, cómo se investiga, hacer benchmark, un montón de cosas que tienen que ver con conocimientos necesarios para poder llegar a definir ideas, ¿no es cierto? Llegar como a ese volcado visual en donde yo ya me pongo a hacer todo el tema de como de propuestas, ¿no es cierto? Por ende, creo que es un muy buen camino hoy día aprovechar las plataformas que tienen cursos gratuitos como para ver si te funciona. Creo que el gran problema hoy día justamente de un e-learning es que aparte de no ser necesariamente una mentoría, en donde tenía como héroe, como mencionaba Fran, que como que el gran pecado entre comillas es que no existe la rigurosidad de parte de uno de seguir esos cursos. En general hay una deserción alta, según lo que indican las estadísticas. Muchos el negocio de vender de alguna manera estos cursos online o estos cursos de e-learning, el negocio está en que te compren la anualidad, ¿no es cierto? Que paguen por el año completo, porque finalmente si te pagan por mes, tú sabes que van a llegar probablemente hasta el tercer, cuarto mes un porcentaje importante y que va a ¿cómo se llama? A desistir de seguir haciendo el curso. Sí. ¿Cachai? Entonces eso también es real, y eso tiene que ver con que quizás todavía no le hayáis tomado el peso. Y cuando ya estéis trabajando full, por ejemplo, cuando ya lleváis, no sé, 5, 6 años, 10 años, 15 años trabajando, también empezáis a encontrarte que es difícil hacerte el tiempo para estudiar porque estáis trabajando, ¿cachai? Entonces tenéis que generar más y empezáis a hacerte trampas que yo creo, en mi opinión personal, que son engaños dentro de todo. Cambian tus prioridades y ahí empezáis a destinarle tiempo a una u otra cosa. Pero cuando tú te das cuenta de verdad, de tomar el peso a lo que es estar aprendiendo constantemente, estar formándote, estar aprendiendo nuevas cosas, estar leyendo, darte cuenta de que tenéis formatos como audiolibros, que tenéis e-learning, que tenéis en este caso gente que te puede enseñar cosas profesionales que no necesariamente son la ejecución o la parte técnica de un programa, sino que tiene que ver con el pensamiento de un profesional, que ese de alguna manera como definición para mí era como esta idea de el saber hacer las cosas, ¿cachai? De la manera correcta, no de la única manera, de una de las maneras correctas, ¿cachai? De hacer las cosas. Entonces, hoy día entender de que tenéis tantas posibilidades de seguir formándote, ¿cachai? Que finalmente siento que es una excusa no hacerlo, cuando tú sabes que es importante. Si no te has dado cuenta todavía que es importante, bueno, no hay caso, no te voy a convencer de ninguna manera. Pero creer que estudiar diseño en una universidad es lo que te asegura el resto de tu vida funcionar perfecto en el mercado, olvídalo, porque probablemente en un año después de haber egresado nada de lo que hayas aprendido técnico te sirva, y sí sea relevante estas mentorías que de alguna manera te van haciendo algunos profes que se transforman en tus guías, que tú los admiraste por alguna cosa, por una forma de pensar, por una forma de hacer, etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho la idea de hoy día de poder formarte online, pero siento de que todavía es necesario el tema del mentor, y efectivamente cuesta. Creo que uno de los caminos más viables es encontrarte a alguien con quien simpatizaste de alguna manera y que esa persona tenga la amabilidad de ir dándote alguna serie de guías, de mandarte audios por WhatsApp, de revisar tus trabajos, de juntarte una vez al mes a invitarle un café a esta persona y que te pueda, transferir conocimiento. Cuesta hacerlo, ¿cachai? Cuesta encontrarlo, pero hay que buscarlo. Pero puede estar también, como decías tú, en los libros, puede estar en algún video, puede estar en algún tipo de formato, ya sea en YouTube o en su Instagram, en los live que hacen muchos de estos personajes de repente yéndose al trabajo en la mañana, ¿cachai? O de repente el fin de semana. Entonces yo creo que hay cosas interesantes ahí que se pueden hacer, pero hay que tener la visión de que esto es necesario, ¿cachai? De que es necesario seguir formándote. Y en ese sentido aprender una buena base creo que es clave. Y eso creo que lo hace una persona, sobre todo en una forma, no sé si necesariamente presencial, pero al menos como en un cara a cara. Sí, oye, ¿ustedes han tenido experiencia con e-learning? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha resultado? ¿Qué han aprendido? ¿A qué te refieres con experiencia con e-learning? Si han realizado cursos, sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué han aprendido? Ya mira, a ver, yo tomé un curso e-learning, mira, esto es chistoso. Por la institución en la que trabajo, y Joel trabaja en la misma, trabajamos en la 2, en la misma pero en distintas sedes, nos hicieron en verano hacer cursos. Algunos le hicieron hacer un curso, otros cursos, y a mí tuve la suerte de tomar el curso de pedagogía online. Y estuve haciendo enero y febrero un diplomado online, básicamente, de pedagogía online, y la plataforma era muy compleja. Para hacer e-learning era muy compleja.
¿Era Moodle? No sé, no era ni siquiera Moodle, era otra. Odio a Moodle. Yo también, no te preocupes, somos dos. Somos tres. Pero era una plataforma hecha por la universidad. Para colmo, la universidad era acá, era como la Universidad Abierta de Cataluña. Y había que hacer módulo online como desfasado, ¿cachai? Asincrónico. Y aprendí cosas súper claves para la educación online, que me gustaría dejarlas súper estipuladas en este podcast. Lo primero es que cuando uno hace un curso de e-learning, independiente si donde lo tomes, ¿cierto? Quizás a uno no lo nota cuando está haciendo un curso en Creana, Doméstica, Udemy, etc. Pero es súper importante este tipo de cosas. La educación online tiene como fundamento 3 bases: la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia de la educación. Que son 3 tipos de... cerebrito. Weón, Fran estaba hablando serio. Como nunca. Está bien, no, weón, salió muy bueno. Nos costó 5 capítulos. Mitad de temporada que entregué información relevante sobre esto y tú me hablas de la flor. No, ya. Entonces. Ya, cerebrito, dale. Tiene 3 bases, 3 fundamentos, que son la presencia social, de la educación y la presencia cognitiva. Que básicamente está enfocada al docente. La presencia social es que el docente tiene que lograr, de alguna forma planificada, hacer que el curso, que la gente dentro del curso no sienta que está tomando un curso frente a un computador, sino que pertenece a una comunidad. Es muy parecido a lo que hace Doméstica en los cursos cuando te hace subir tu trabajo con los compañeros. Ya cuando uno compra un curso Doméstica te dice: ahora practica tú, comparte tu resultado con los compañeros y habla en el foro. Eso es presencia social. La presencia cognitiva es cómo el alumno percibe este curso y cómo tú logras que el alumno perciba el curso básicamente de una manera positiva, ¿ya? Y eso son metodologías que tú puedes ir implementando. Y la última presencia, que es la presencia de la educación, es cómo tú planificas y cómo tú diseñas el diseño instruccional del curso, ¿ya? Es como tú logras hacer que lo que tú quieres transmitir, el conocimiento que quieres transmitir, lo pases de buena manera a los alumnos en una plataforma online. En base a esas 3 presencias es que se generan los e-learning. Yo aprendí esas 3 cosas en esa plataforma de mierda en la que estuve en el verano, y me costó mucho aprender todo, pero la forma en la que ellos me entregaron los contenidos, mira esto, la presencia social de la plataforma es súper buena, porque el foro entretenidísimo, compartir con los compañeros. La presencia cognitiva, malísima, porque la plataforma era un asco, ¿cachai? Pero la presencia de la educación era muy buena, porque imagínate, en 2 meses aprendí todo este contenido y lo pude empezar a aplicar en mis clases online también. Entonces es importante, yo creo que en el learning en general, estudiar, porque de repente uno viene y sin saber mucho también. Yo hasta antes de saber esto también era mucho así como de grabar, tomar el notebook, ¿cierto? Grabar la pantalla y subirle los videos tutoriales a mis alumnos. Y pasó todo esto el estallido social y me cayó como perilla al dedo las clases online, porque finalmente empecé a aplicar lo que aprendí, ¿cachai? Entonces básicamente a lo que quiero ir. ¿Qué cosa? Me distraje, pues, Fran. No, básicamente a lo que quiero ir es que uno puede aprender mucho de e-learning, pero si uno quiere aprender más en el e-learning, sería bueno pegarse una vuelta por las referencias y estudiar más allá de lo que uno quiere estudiar de contenido de e-learning, sino que metodologías para estudiar un curso online. Eso es muy bueno. Aprender. Como partir por ahí. Claro. Por ahí. Eso. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo, a mí también me tocó ahí tomar el tema. Voy a tener que repasar este audio porque veo que tú aprendiste mucho mejor que yo, en este caso los tres puntos clave de ese super curso. Pero sí, es que yo creo que es clave el tema de mantener la motivación, y eso, por lo que he podido ver, depende de factores técnicos súper básicos para mí. La duración, ¿cachai? De un módulo, ¿cachai? La duración de un módulo. Porque si tú me decís que este módulo viene y no sé, pues toma 28 minutos aprender a hacer algo en particular, es como, ya, ok, tengo que sentarme 28 minutos o 28 minutos de viaje camino rumbo a casa, porque entendemos de que el e-learning, la gracia que tiene es que se puede meter en estos espacios de tiempos muertos por ahí, mientras haces una fila, mientras vas rumbo a tu casa,
o porque decidiste estar un rato frente al computador tranquilo aprendiendo algo, ¿ya? Pero se entiende que son tiempos reducidos, no son tiempos tan extensos. Que yo sepa, quizás me equivoco rotundamente, no tengo estudios acerca de esto, pero nadie se sienta como todo un día a hacer un e-learning, ¿cachai? Así como que voy a hacer hoy día todos estos módulos, a menos que estés muy embalado y estés muy entusiasmado con lo que estés aprendiendo. Pero yo creo que uno es la duración del módulo, que sean cosas prácticas rápidas de ir asimilando. Y cuando ya tenéis un cierto training, podéis quizás arriesgarte un poco más largo. La otra es el tono del que te está enseñando, ¿cachai? O sea, una tiene que ver con que tenga el tono pedagógico, por decirlo así, el tono de poder enseñar un ritmo, una forma de hablar, etcétera, etcétera. Y creo que es inevitable, para mí al menos, buscar un poco esta cuota del humano. No quiero un robot enseñando, quiero un compadre que me hace estos paralelos como con la vida real, ¿cachai? Y en ese sentido eso me cuesta encontrarlo. Citando a alguien que ya está aquí presente, Francisco tiene un ritmo muy pausado para ir enseñando, explica bien, tiene una voz porque se pone en un modo explicativo y es como que cambia el ritmo de la voz y todo eso. Yo creo que eso está bien, ¿cachai? Eso es dinámico, funciona, te ayuda, es como muy claro explicando. Y eso es lo que uno busca de alguna manera en docencia. A mí me pasa de que yo de repente haciendo clases soy como metralleta. Y cuando me hicieron estas evaluaciones de que va el acompañamiento docente, ¿no es cierto? Y van a ver tus clases y todo el cuento, me decían que justamente hablo muy rápido, pero que para compensar repito algunas cosas. Yo sé que, no sé, pues en esta clase hoy día hay 3 puntos claves que yo necesito que tú entiendas, que tú aprendas hoy día. Entonces yo juego con esta idea de, entonces chicos, atentos, grabar. Cuando hagamos esto, ¿cachai? ¿Estamos? ¿Grabaron? Listo. Cuando hagamos esto, Y en medio de la clase de nuevo voy a decir, entonces cuando hagamos esto, ¿cachai? Y eso como que lo hago dentro de la clase. Entonces, son distintas formas, pero que van buscando generar como un gancho a la hora de aprender. Si ese gancho para mí no se genera, es muy probable que yo deje el curso. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando uno elige también cursos, yo creo que igual es importante ver estos demos y ver qué onda te produce el que está enseñando. Súper importante. ¿Cachai? Porque hay gente que tiene, no sé, estas cosas del... Y están hablando y bla, bla, bla. Y la. Y esos cortes me desconcentran y sorry, no voy a poder entender nada. ASMR. La dura. ¿Cachai? Entonces, cuesta. Si te vayas a dedicar a esto, tenés que aprender de que hay que dejar las muletillas, que tenés que tener ojo con los sonidos que vayas a hacer con la boca, o con todos estos sonidos que uno puede hacer que te ayudan a concentrar. Si tu rodilla suena mientras estás haciendo clase. O la silla, como lo hacían, como nos pasaba en los primeros capítulos que escuchábamos la silla de Fran. CW40. Claro, ¿cachai? Entonces, esas cosas para mí, a pesar de que parecen cosas muy, muy simples, que no tienen nada que ver con el contenido en sí, para mí en un e-learning son clave. Pues necesito enfocarme en algo que sea entretenido, ¿cachai? Que sea dinámico, que esté dividido muy bien en varios pedacitos, cosa de que no sea algo tan largo de aprender. Por ahí tuve también la suerte de trabajar con un cliente que está haciendo justamente e-learning y que ellos tenían estadísticas de por qué la gente desertaba, por qué la gente se bajaba. Y muchos de estos puntos tienen que ver con eso. Por cobardes. Sí, también. Por falta de visión. En la Rusia no lo hacemos así. Son débiles. Muchas veces porque los mandaban a estudiar, ¿cachai? Entonces, como no, pues el e-learning se supone que lo estáis haciendo, en este caso, y el perfil de lo que estamos un poco hablando, como el diseñador, tú buscáis en base a especialización, te querías especializar en algo, querías aprender algo más o profundizar un conocimiento, por eso lo estáis haciendo, entonces el interés está. Pero a mí en particular ese tipo de cosas me espantan. De repente las muletillas de un personaje que para hablar o enseñar me podrían espantar y hacerme desertar. Sí, a mí me pasa que la estructura perfecta de la que habla Vladi funciona mucho para toda la gente, excepto para mí. Yo detesto profundamente los cursos que me fuerzan a interactuar en un contexto social, o bueno, probablemente porque soy asocial, pero a mí me gusta el autoservicio. Digamos, aquí está el contenido del curso, sírvaselo. Dale. Sí. Por ejemplo, en agosto me compré mi membresía al curso
mi membresía anual a la plataforma IDF, Interaction Design Foundation. Sí, sí. Que es bien reconocida a nivel mundial y probablemente sus certificaciones son bien válidas en todo el mundo. Si llego con una certificación de Duoc a una empresa en Estados Unidos, ¿qué es Duoc? Pero si le llego con una de IDF, tiene una certificación de UX, de Interaction Design Foundation. Sin embargo, los cursos son insufribles, no he terminado ninguno porque al momento de comprar esta membresía puedo acceder a todos los cursos de IDF, pero entro a un curso y dice ¿qué es IDF? Y tiene un texto enorme. Mira, puse IDF y me salió Israel Defense Force. No sé dónde estoy comprando tu curso, Fran. Yo dije, voy a ver lo que está diciendo el Fran. No me había contado eso. Objetivo militar. Y de repente me sale Fuerza de Defensa de Israel. Busca Interaction Design Foundation. Ya, eso voy a buscar. Es el mejor. Pero claro, entonces entro a un curso y me sale un texto súper interesante de por qué es importante la experiencia de usuario. Ya, rajas, cosas que más o menos conocía, pero bien, ok, estamos en introducción. Siguiente lección. Ahora comparte en el foro lo que aprendiste o lo que sabías acerca de esto. Ya que fome. Siguiente. Ahora cuéntanos qué aprendiste. No, siguiente, dame contenido. Claro. Llego y hay un texto enorme y yo me compré estos cursos para ir viéndolos como decía Joel, en el metro. Y me ponen lecciones en texto y súper largo y en inglés y ir leyendo en el metro, en el celular que se me mueve. No, horrible. Entonces dije ya. Supongo que habrán lecciones en video y son prácticamente lecciones en texto y cada 2 lecciones te dicen ahora comenta en el foro y como no comentaste en el foro al final no puedes tener la certificación y chao, adiós contigo. Claro. IDF. ¿Viste? Presencia social. Presencia social, pues compadre. Así se llama eso. Soy una social. Soy una social. Pero respecto a lo que dicen ustedes, la verdad es que yo creo que el principal factor de e-learning es el tiempo de las cápsulas. Yo, la verdad, las cosas que he probado con un montón de cápsulas, he hecho en mi canal de YouTube, he hecho un montón de videos para los alumnos, porque yo subo las clases, así como que estoy en clase y empiezo a grabar lo que le pasa a los chicos, y me di cuenta que, ejemplo, los videos más largos, los chicos como que van a los puntos específicos, ven 2 o 3 minutos de lo que quieren ver, y después de eso sacan el video. Ajá. Entonces opté por algo más saludable, que fue grabar cápsulas de 3 minutos, de 2 minutos, súper específicas. Ejemplo: cómo linkear el documento HTML con la hoja de estilo. 2 minutos, claro. 3 minutos, pero súper específico y me ha servido mucho más para obtener el nivel de logro con los estudiantes, que para ellos adquieran, ejemplo, entiendan cómo rutear, a explicarles la vuelta completa, ¿cierto? De que hacemos toda la estructura HTML y ahora vamos a ver CSS y ahora en CSS vamos a... No, voy al grano. Para linkear la hoja de estilo, exacto, ¿cierto? Vamos a las etiquetas de tal a tal, ¿cierto? Apertura, cierre, ¿cierto? Esto significa el hrefs esto, el CRS esto, ¿cierto? Bla, 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 pum, listo. Y fuimos al grano y fue un acierto finalmente. Porque los chicos aprendieron, ¿cachai? Sí, por lo menos en mi experiencia. En ese sentido es importante separar lo que es una enseñanza práctica de lo que es una enseñanza teórica. Totalmente. Por ejemplo, las cosas que están visibles en YouTube son videos de YouTube, entonces no entran tanto las que yo he hecho, por lo menos no entran tanto en el contexto de la educación en línea, sino que buscan ser mitad entretención, mitad aprendizaje. Exacto, sí. Entonces trato de que sea, dentro de mi fomedad, de que sea más o menos entretenido y que se aprenda algo. Sin embargo, he subido a mi canal de YouTube, por si alguno de los que nos está escuchando le interesa, un curso completo de diseño UI, que es completamente teórico, que va desde las bases de qué es el diseño UI, cuál es la diferencia entre UI y UX, con el diseño gráfico, así, hasta conocer las normas de usabilidad de Norman Nielsen, bueno, un montón de cosas, de Jacob Nielsen, perdón. Entonces, cuando uno está enseñando algo práctico, tipo, estoy enseñando cómo crear un degradado en Illustrator, cómo aplicar un degradado sobre una figura en Illustrator. Bueno, paso A, agarra la figura, paso B, selecciona la herramienta de degradado, paso 3, selecciona los colores del degradado y listo, ya lo tienes, pum. 1 minuto, perfecto. Pero cuando estás explicando algo que es teórico, cuando estás explicando, por ejemplo,
cómo se aplica el principio del diseño de la jerarquía a la hora de diseñar una interfaz digital, ahí sí que hay que tomarse un poco más de tiempo y decir, ya, primero, expliquemos, ¿qué es jerarquía? Jerarquía es esto. ¿Cómo se aplica en una interfaz? Primero veamos una interfaz que no tiene jerarquía. ¿Por qué no funciona? Aquí están las cosas que no funcionan y aquí le aplicamos jerarquía. ¿Cómo le aplicamos? De esta forma. Entonces, a mi juicio es importante distinguir cuando uno está en modo profe, cuando estoy explicando algo técnico y cuando estoy explicando algo teórico. Si estoy explicando algo técnico, dale, paso 1, paso 2, paso 3. Si es algo teórico, tomémonos el tiempo y tratemos de que las cosas entren de la forma más entendible. Súper de acuerdo con eso. Y Fran, y yendo a lo mismo, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, a nuestro audio escucha para poder sacarle jugo a los contenidos online? Si alguien está tomando un curso ahora, si alguien o está pensando en tomar un curso, ¿cómo le podemos decir que le saque jugo, le saque partido a eso que va a hacer? Yo creo que lo más importante, a no ser que estés tomando un curso. Me sonó el celular y me llegué a asustar. Sí, yo también, yo dije que fue eso. Y eso que lo tengo en modo avión, debe ser un fantasma que me está mandando mensaje. El niñito con bata blanca que a veces camina por mi pasillo. Hoy día vi Doctor Sueño y dice una frase muy bonita al final. Spoiler, alerta spoiler. Dice, no dejes de resplandecer como yo, resplandece. Le dice, tú tienes que brillar. Y me inspiró la frase y dije, sí, es verdad. El loco le da un muy buen consejo al final de la película a otro personaje. Y ahí aparece un cangrejo lleno de joyas. Shiny. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Me pueden recordar, por favor? ¿Cómo le sacamos el provecho a los cursos online? Pero viste, si ustedes dos son un caso, loco, se potencian. Ya, Shiny, dale, ¿cómo sigue la idea? ¿Cómo se potencia? A los contenidos en línea. Bueno, a no ser que estés haciendo un curso con el objetivo de obtener una certificación y ponerla en tu currículum y llegar donde potenciales clientes o donde una empresa y decirle, contrátame porque tengo esta certificación del IDF que nunca terminé. A no ser que ese sea el caso, lo que yo recomiendo es aprender lo que necesitas aprender y luego chao. Por ejemplo, con los cursos del Interaction Design Foundation empecé a tomar un curso de diseño de dashboards, cómo diseñar buenos dashboards y presentar la información de manera correcta, y llegó un punto en donde yo dije, ya, aprendí, y de ahí para adelante habían como varias lecciones más, pero sentí que se estaba repitiendo el mismo contenido. No, ya aprendí la esencia, no necesito seguir. Capaz es un poco soberbia esa forma de pensar, pero... No, tranqui, está todo bien, sí, tú eres lo máximo. A veces me pasa lo mismo, estoy leyendo un libro y más o menos en 2/3 del libro ya entendí. De aquí para adelante me están dando ejemplos para recargar lo que ya aprendí. Ya listo, ya aprendí, lo dejo hasta ahí. Claro. Si estoy tú eres como el Chuck Norris del diseño. ¿Por qué? Así como es que así como que Fran no estudia diseño, el diseño estudia al Fran. Así. Yo lo voy a dejar fluir nomás. Mitad de temporada como que Joel nos suelta la correa, ¿cachai? No nos deja hablar cualquier wea. No sé si nos va a cortar o nos va a dejar. No tengo ni idea. Bueno, está... Tranquilo. Yo después edito. Esto va a durar. ¿Estamos hablando de fluidos? No, claro. Ya. De fluir. Y Joel, ¿y tú? ¿Cómo le sacas provecho a un curso online? Yo creo igual tiene que ver con eso. O sea, efectivamente era un poco lo que decía antes. Si esta cuestión veo que un curso que tengo 45 minutos en un video en donde tengo que tratar de empezar a adelantar para cachar dónde está lo que me interesa, que lata. En cambio, si tengo un buen índice en donde el curso de alguna manera está bien cortado en varios temas y en esos temas va haciendo, ¿cómo se llama? Como los cortes, va haciendo el foco y me dice, ahora te voy a enseñar esto, ahora te voy a enseñar esto otro. En un relato continuo, me parece que ahí está el éxito del tema. ¿Cómo le sacáis jugo entonces? Buscando, como te digo, y estudiando un poco cuál es el árbol de contenidos que va a tratar el curso que vaya a contratar, sea en Creana, sea en Doméstica, sea en donde sea que lo quieras contratar. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con investigar primero bien cómo se va a enseñar y quién es el que enseña. Perdón, ojalá
ver algún demo, ver cómo habla, como te digo, todas estas cosas que podrían distraerte del estar aprendiendo. Y creo que con esto creo que ya vamos terminando un poco el capítulo de hoy. Hoy me gustaría leer un poquito acá la definición de vocación, porque yo creo que es lo clave para mí. Para que uno logre terminar de alguna manera un curso, para que uno logre mantenerse en este foco de la autoformación, de la utilización del e-learning para poder evolucionar profesionalmente, etc., creo que tiene que haber mucho de vocación. Por definición dice inclinación o interés de una persona que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Entonces, de alguna manera yo creo que si no está en ti esa inclinación, esa determinación por querer, así como dice acá, como que siente en su interior, ¿cachai? De que yo quiero aprender esto, necesito aprender este tipo de cosas, me gusta estar aprendiendo y estudiando. Creo que es muy difícil que logres sacar adelante cualquier tipo de estudio online o que dependen de tu voluntad. Porque si no está tu voluntad en ese sentido, es muy difícil que logres hacerlo. De repente te vaya ¿cómo se llama? Te vaya a entusiasmar con un curso online, lo vaya a comprar, lo vaya a pagar. Tiene 45 lecciones, vaya a ir en la 20 y lo vaya a dejar tirado porque en realidad ya no era de alguna manera lo que te motivaba. ¿Sabéis qué? Me voy a poner ahora a bajar cosas de cocina. Siempre he querido aprender a cocinar mejor. No sé, yo toda la vida he querido aprender a tocar guitarra. Toda la vida he querido aprender a tocar piano. Y nunca lo he hecho. Y ahora tengo incluso hasta profes que me ofrecen gratis a enseñarme. ¿Cuál es el problema? De que no hay motivación necesaria que supere mi motivación por aprender cosas de diseño como para ir a aprender piano. Entonces digo, no lo hago, ¿cachai? Porque tengo la guitarra ahí, tengo los lápices acá y elijo los lápices. Tengo la posibilidad de ir a tocar piano y elijo quedarme viendo tutoriales o en TED o aprendiendo algo de diseño, etc. Entonces es un tema que tiene que ver con tu vocación. Me gusta esta idea del piano, pero me gusta en realidad jugar un ratito ahí con las teclas, hacer algunas tonteras y chao. Con la guitarra me pasaba lo mismo y termino dejándola por cosas que son mi vocación. Entonces yo creo que hay que hacer el ejercicio sincero de decir, quiero aprender esto, quizás más aún que necesito aprender esto para poder seguir operativo. Muchos amigos empezaron a quedar sin pega y tuvieron que estudiar, y en ese sentido se querían meter a la academia y se dieron cuenta de que no, que el e-learning era una buena opción y que en 2 meses, mientras estaban en una pega que querían dejar, en 2 meses podían prepararse para ir a la siguiente pega. Y lo he visto en casos reales, funciona, ¿cachai? Pero tiene que estar ese elemento motivacional base. Si no está, según yo, los vaya a contratar de caliente porque te gustó este curso, lo contrato y después lo dejo tirado. Y eso va a pasar siempre. Las ganas, entonces, las ganas y la vocación es lo importante. Para mí sí. Y dos puntos que me parecen importantes mencionar. Uno, que la vocación no es algo muy específico. Es difícil que tu vocación sea escribir HTML limpio, por supuesto, sí. Probablemente tu vocación sea construir cosas y sientas satisfacción de ver algo que tú construiste y funcionó. Claro. Entonces es algo mucho más genérico. Tu vocación no es crear logos. Probablemente tu vocación sea construir algo que identifique, crear, claro. O construir algo que comunique. En mi caso, yo siempre digo que mi vocación es la creatividad. Hoy puedo estarla aplicando al mundo del diseño y mañana puedo estarla aplicando a otra cosa. Y segundo, que los intereses de las personas van cambiando con el tiempo. El hecho de que hoy día te motive mucho el diseño por sobre tocar guitarra no quiere decir que en 5 años más esto se dé vuelta y te interese más tocar la guitarra que diseñar. Y está perfectamente bien, las personas cambian. Exacto. Nadie es la misma persona todo el tiempo. Dicen que las células de un cuerpo incluso cambian cada 7 años. Exacto, la totalidad. ¡Wow! ¿La dura? Sí. Oh, mira, eso es bueno saberlo. Es como la paradoja del barco de Teseo, que ¿Teseo era? No sé, pero hay una paradoja griega que va el tipo en un barco en alta mar y se van rompiendo algunas partes y van cambiando las partes, partes, y cuando vuelve al muelle tiene todas las partes cambiadas. Entonces, ¿sigue siendo el mismo barco o es otro barco? Sí. Buena pregunta. Es buena pregunta que podemos dejar para resolverla en algún otro momento. Sí, para que la gente tenga. O si lo escuchan, déjenlo en los comentarios en el Instagram. Pues si ahora tenemos Instagram, así que si alguien sabe eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Es un barco nuevo o es el mismo barco?
Sí, o la idea de que nunca nos bañamos en el mismo río, porque no somos ni nosotros los mismos, ni es el río, en este caso no es la misma agua. Imagínate. Yo creo que eso va pasando, es una evolución constante. Y el diseño a mí personalmente me ha invitado un poco a eso, a estar aprendiendo constantemente. Chicos, reflexiones al final de este capítulo. Yo quiero mandar 2 saludos que me pidieron, cortitos, de hecho los anoté. Por acá quiero mandarle un saludo al señor, pues, ¿cachai, no? Adón. Quiero mandarle un saludo a Silfrido Benítez desde Paraguay, que me escribió el otro día, y a Mauricio Arregada, ¿cierto? Que siempre manda un saludo por Instagram. La verdad es que nunca pensé que iba a tener que mandar saludos, así como que es entretenido. Así como que, un saludo, ya dale, un saludo, sí, total, no pierdo nada. Eso, así que un saludo a ellos que nos escuchan desde esos lados, así que un abrazo. Y hermoso. Nada, pues que mi reflexión final del programa es que la verdad las cosas hagan lo que les gusten, y si ustedes encuentran necesario que estudiar diseño, porque su meta es poder trabajar en alguna institución que se lo solicite, háganlo. Si no, ¿cierto? Asístanse bien, o sea, consíganse buenos tutores, buenos héroes, como dijo Francisco, buenos guías, buenos materiales de estudio, y láncense al mundo. Como dijo Francisco, en ninguna parte te van a pedir el título si es que no vas a un lugar específico donde te lo puedan solicitar. Esa es mi reflexión. Vale. Fran. ¿Qué? No, al final, después cuando todos digo lo último. No, fue un flat. ¿Tosiste? No, tampoco. ¿Te ponga el meme del momento? Fran. Mi reflexión final es que no se enfoquen tanto en lo que, en dónde o en cuándo, que encuentren la forma correcta para aprender al ritmo y la cantidad que cada uno estima pertinente, porque cada persona es distinta, cada persona aprende de modos y de ritmos diferentes, y menos enfocarse en el título, que como decíamos tiene cierta importancia, pero más enfocarse en aprender a hacer cosas. Y más allá de todos los cursos que tomes, más allá de todo lo que quieras, de todo lo que hayas leído, a diseñar se aprende diseñando. Así que recuerden, cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como Déjale. Un muñeco. Gustó. El tiro de gracia. Bueno, chicos, ha sido un placer para mí también, de reflexión al cierre. La verdad es que muy breve. Me gusta la idea de lo que han dicho los dos. Me gusta la idea de que la gente haga lo que le gusta y lo que los hace vibrar de alguna manera. En nuestro caso creo que compartimos de que lo que nos gusta es el diseño, lo que nos gusta es la creatividad. Desde ese punto de vista, lo mismo, creo que no es necesario estudiar necesariamente, no tiene por qué ser necesario estudiar en una universidad, no tiene que ser así. Existen alternativas en ese sentido. Yo creo que el paradigma de la educación está cambiando, pero aún estamos en un proceso de transición. Por ende, busquen sus héroes. Quizás nos pueden dejar ahí en los comentarios cuáles son sus héroes o cuáles han sido sus héroes, ¿no es cierto? Y nada, a disfrutar lo que hacen. Yo creo que siempre cuando uno enfoque con sus ganas, con sus intereses, todo es más llevadero de alguna manera. Eso es un bálsamo. Así que disfruten lo que están aprendiendo. Ojalá ahí sí. Bueno, el Fran tiene mucho contenido del que pueden aprender, así que síganlo por ahí. Y nada, invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas habidas y por haber en el universo conocido de podcast. Y también estamos en Instagram como Diseñadores Podcast y incluso en YouTube. Así que esperamos sus comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por la cantidad de reproducciones que nos han dado, que para nosotros es impensado, la verdad. Llegamos a la mitad de temporada gracias a eso. O sea, nosotros no sabíamos si íbamos a llegar hasta este punto y ya vamos en la semana 5 de grabar y estamos demasiado contentos. Yo estoy pero emocionadísimo. A mí me encanta, igual que esto que haya sido de... No sabíamos si íbamos a pasar del primer capítulo. Lo hicimos, lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando, que para mí eso es muy importante. He aprendido hartas cosas haciendo esto y créannos que estamos con toda la intención de ir mejorando. Así que felices. Y chicos, si tienen dudas o consultas, nosotros siempre estamos dispuestos a aceptar tópicos de tema, cosas así. Si quieren decir, oye, ¿por qué no tópicos de tema? Pues que nos digan, ejemplo, oye, ¿cómo Francisco graba sus cursos? Y nosotros, bueno, Francisco ocupa, o Francisco lo hace de esta manera.
Claro, ¿sí? A Francisco, como lo viste. A Francisco, siempre ponemos a Fran de ejemplo y cachado, ¿no? Cuando hay que hablar de una weá así como grabar algo, Fran, así, ¿cómo Francisco graba sus películas porno? Ah, mira, Francisco si lo hace él es el rostro. ¿Qué pasó? Se filtra. Se filtra, sí. En TikTok. Ya, chicos, un gusto verlos. Y el último saludo que quería mandar es para el Coque. El Joel lo conoce, pues, man. Buena, Coque. Coque siempre es que en el Instagram, pues, bueno, y siempre comparte los capítulos. Entonces, Coque trabajó con Joel, entonces lo ubica. Loco, el Coque, tremenda persona, tremendo personaje. Es un apoyador nato. Así que háganse amigo al Coque. El Coque siempre está ahí apoyando. Escribe reseña de película, muy buena. Seco en esa área. Así que sigan ahí su reseñoña. La reseñoña, sí. Ya, chicos. Hermano, Diet Coque. Oye, dicho, es ya, un chiste fome por capítulo. Uno, dos, no más. Ya, está bueno. Ha sido un agrado hacer este 5º capítulo de Diseñores. Nos vemos la próxima semana, chicos. Que estén muy bien. Igual, nos vemos. Adiós. Chao.